la gente piensa que, fíjate, Pedro Sánchez llamó a Jorge Javier Vázquez de Sálvame porque cambió la estrategia, y en realidad no hay nada de eso. Luego os lo cuento si queréis, nada de eso, pero sin embargo a los medios les fascina. Cambio de estrategia, entonces les fascina el debate también. Fíjate, qué vulgaridad, o no, al contrario, qué audacia. Cuando en realidad es todo fruto del caos, de la desorganización, todo infinitamente... Claro, eso no es glamuroso, decir a un periodista, tío, es que llamó, pues, yo qué sé, de repente, digamos, etcétera. No, eso no es glamuroso. Quieren ver quién es el gurú o la gurú en aquel caso que está detrás del cambio de imagen de Pedro Sánchez, y les encanta, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, pero al menos a vosotros que sois jóvenes que estáis estudiando esto, pues coño, que no os engañen con los trucos, digamos, como está bien que lo sepamos, pero la realidad luego es bastante más prosaica de lo que vale. Bueno, entonces empezamos, si os parece, con estas 10 ideas. Esto de la comunicación y en general liderar es más aprovechar olas que ya vienen que olas que tú creas, digamos, ¿no? Voy a decir algo que es bastante evidente, pero que es bueno que lo sepamos, porque afecta mucho a nuestro trabajo. Voy a poneros algún ejemplo, o mejor, sí, voy a poneros yo un par de ejemplos y luego os voy a pedir que pongáis alguno más vosotros. Os voy a poner un ejemplo como muy claro. Obama habría ganado las elecciones, recordaréis que Obama gana en el año 2008, ¿vale? Os pregunto, ¿habría ganado las elecciones Obama en el año 2004? A ver si podemos hacer ese ejercicio. ¿Habría ganado las elecciones Obama en 2004? Recuerdo que en el 2001 es el ataque a las Torres Gemelas. Se inicia una war on terror, una guerra contra el terror, así lo llaman, eso es una etiqueta que le ponen en la Casa Blanca, no es que la gente de pronto lo llamara una guerra contra el terror, no. En la Casa Blanca, en una reunión perfectamente documentada, grabada, porque en la Casa Blanca se graba prácticamente todo, en una reunión grabada, se ve cómo el propio presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, etcétera, etcétera, deciden llamar aquello una guerra contra el terror. Después del ataque a las Torres Gemelas, inicia primero Afganistán, luego Siria y tal, y hay un momento en el que deciden llamar a eso guerra contra el terror. Bueno, entonces en 2004 nos encontramos en mitad de esa guerra contra el terror y nos encontramos con dos candidatos, recordaréis, Bush para la reelección y Kerry por el Partido Demócrata como candidato, digamos, como desafiante, ¿no? ¿Habría ganado Obama si en lugar de Kerry se hubiera presentado Obama en 2004? ¿Sí o no? ¿Verdad que intuimos como que no? Como que Obama en aquel momento era demasiado poético, señor afroamericano, medio, o sea, cosmopolita, era demasiado poeta para una situación de guerra que Bush y los suyos habían fijado como una guerra contra el terror. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que no hay candidato bueno o malo, por ejemplo, no hay candidato bueno o malo. Es buen candidato, otro ejemplito que os pongo. Es buena candidata Trinidad Jiménez, la que luego fue ministra, recordaréis, ¿no? Ministra de Sanidad y tal. ¿Era buena candidata a la alcaldía de Madrid? Era una candidata espectacular a la alcaldía de Madrid, frente a quien en aquel momento era candidato a la alcaldía de Madrid, que era el alcalde Álvarez del Manzano, que no sé si os lo recordáis algunos, ¿no? Un señor gordito, monachón y tal, pero muy paletín, pobre, ponía zarzuela, o sea, y en aquel momento, estamos hablando, sí, quiero decir que programaba cosas antiguas en Madrid, la sensación era coño, qué envidia, los que estábamos en Madrid, era joder, qué envidia de Barcelona, ciudad cosmopolita, después del 92, etcétera, coño, ciudad moderna, europea, donde estaba el diseño, donde estaban las artes, etcétera, y aquí en Madrid era como, joder, qué cutre, este alcalde que tenemos, ¿no? Qué mal. En aquel momento el PSOE presenta a Trinidad Jiménez y a mí me llaman, fue uno de los primeros encargos que me hicieron, oye, vete a ver a Trinidad Jiménez y mira a ver, y fui a verla, y iba encantado, porque como dice un amigo mío dice, haciendo uso de este concepto si queréis, dice, os cuento la anécdota primero y ahora vuelvo a lo de Madrid, íbamos a ver a Tabaré Vázquez, que fue, que es candidato a la presidencia de Uruguay, y que había sido presidente y tal, y que estaba pensando hace un año, ya si presentarse a las elecciones, de hecho había decidido ya presentarse a las elecciones, ¿no? Y era el favorito, que sacaba 20 puntos así. Luego lo perdió todo, pero
le sacaba 20 puntos al siguiente. Y entonces yo tenía la ocasión, finalmente no sucedió nada, finalmente ni siquiera lo vi, pero teníamos la ocasión en un principio de ir a verle, a través del Banco Mundial, en fin, había un... Y entonces un amigo mío me dice, y le digo, oye, a lo mejor tenemos la posibilidad de hacer un trabajo en Uruguay muy interesante con el expresidente Vázquez, que se presenta otra vez, que es favorito y tal. Y me dice el tipo, mi amigo, me dice, pues está muy bien, dile al presidente Tabaré Vázquez que somos especialistas en socorrer a ganadores. ¿No? Está muy bien, es una muy buena definición, ¿no? Hay especialistas en socorrer a ganadores, o sea, en ir a ayudar a quien gana. Bueno, pues yo me sentía especialista en socorrer a una ganadora cuando Trinidad Jiménez competía con Álvarez del Manzano. En las encuestas salía claramente como favorita Trinidad Jiménez. Y Aznar, de aquella, hace una operación maestra y cambia completamente las tornas. Y en lugar de mantener a Álvarez del Manzano, le proporciona un bonito puesto de trabajo en IFEMA, como presidente de la Feria y tal, que está muy bien, es un muy buen trabajo, por cierto, muy bien pagado también. Y en su lugar pone como candidato a alcalde de Madrid a Alberto Ruiz Gallardón. Trinidad Jiménez, esto sucedió a la semana siguiente de mi visita con Trinidad Jiménez. A la semana siguiente coloca a Ruiz Gallardón y Trinidad Jiménez queda en nada, directamente. Las encuestas detectan inmediatamente que Trinidad Jiménez no tiene ninguna opción para ganar Madrid. ¿Es mejor Trinidad Jiménez una semana antes que una semana después? No, es la misma. Pero un burrito compitiendo con burritos, pues a lo mejor gana la carrera, y un burrito y un pura sangre compitiendo con puras sangres, a lo mejor la pierde. ¿Lo veis, no? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que todo depende de la ola en la que de pronto te encuentras inserto. Joseph Nye es el autor de esta metáfora. Dice Joseph Nye, es un politólogo muy conocido, el autor del concepto poder blando, poder duro, etc. Joseph Nye dice que liderar no es efectivamente crear olas, es surfearlas, es navegarlas, es ver qué olas tenemos. No quiero insistir mucho más, ya los he citado 2 o 3 veces, no quiero estar toda la mañana citándolos desde luego, pero Podemos ha sido muy inteligente en surfear una ola que venía, una ola causada evidentemente por la desafección brutal, por la corrupción rampante en las instituciones y por los 2 grandes partidos, fundamentalmente los 2 grandes partidos del país, que son el PP y el PSOE, y Podemos ha aprovechado esa ola de indignación tremenda, inmensa, para desconcierto de los políticos convencionales, ¿no? Es aprovechar olas que vienen, ¿no? Y es muy importante que cuando hacemos trabajos de consultoría de comunicación, etcétera, sepamos en qué olas estamos, qué posibilidades hay, cómo puedes navegar olas. A veces las olas son inmensas, a veces son más pequeñitas. Hay candidatos que, por ejemplo, hablando de campañas electorales, candidatos que en principio parece que son malos y que no puedes hacer nada con ellos, y sin embargo luego, pues de pronto te das cuenta de que, por lo que sea, el contexto puede favorecer su elección, ¿no? No hay candidato malo o bueno, no hay situación mala o buena per se, no hay competición buena o mala, todo depende del contexto en el que estés, el contexto en el que te muevas. No hay ni siquiera conceptos, me atrevo a decir, universales, aplicables a cualquier circunstancia. A la ministra Chacón, por ejemplo, que luego fue ministra, o mejor dicho, a la que era en aquel momento ministra Chacón, se le ha criticado recientemente porque hubo un momento en el que estuvo, decían los titulares, a favor de los desahucios. Y yo digo, sí, claro que sí. En el año 2008, cuando ella estaba en el Ministerio de Defensa, hay un problema en España que no tiene que ver con los desahucios de gente pobre que es expulsada de su casa. Tiene que ver con que no se ponen las casas en alquiler porque hay morosos profesionales. Y en aquel momento no pasó absolutamente nada, al contrario, pusimos en marcha una iniciativa que resultó perfectamente válida, no hubo quejas de ningún tipo. de Vivienda, una pequeña organización de queja digamos, del derecho a, como ellos dicen, del derecho a techo, etcétera, se manifestó en contra, pero era una organización minoritaria que daba una guerra muy relativa, digamos, permitidme que utilice estos términos de pura estrategia, ¿no? En aquel momento no había ningún problema. Sin embargo, ahora, ese titular puesto en el currículum de Carmen Chacón favorece los desahucios. Una idea que, naturalmente, a poco que uno vea la historia desde entonces hasta ahora, es inverosímil. Pero, no, perdón,
No es veraz, pero es completamente verosímil, porque ese es otro punto muy interesante. Nosotros, a mí me gusta mucho decirlo, no trabajamos con la verdad, trabajamos con lo verosímil. Además tenemos nuestros principios. Además hay gente mentirosa, hay gente muy mentirosa, hay gente extremadamente mentirosa, hay gente menos mentirosa y hay gente absolutamente veraz. Pero nosotros, la materia prima con la que trabajamos no es solo la verdad, es lo verosímil, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Segundo punto, bueno, mejor, antes de eso, ponedme algún otro ejemplito de olas, de ejemplos que pueden ganar en un contexto y no en otro, de olas que favorecen, no sé, a ver, algún ejemplo que se os ocurra. Cataluña, a ver, en realidad es una ola que tienes toda la razón, ¿eh? O sea, tienes todo, o sea, es un muy buen ejemplo. Es una ola que en realidad nace hace 3 años, digamos, empieza a ver la primera diada, ¿no? La primera diada, la del año 2011, me parece que fue, 2011, ¿no? La primera gran diada, ¿no? La que se dice que hubo 1.800.000 personas, otros dicen que fueron menos, pero es igual. El caso es que la sensación era, joder, cuánta gente en la diada este año, ¿no? Y además una diada muy militante, muy independentista, con las esteladas, las banderas con la estrella, colgadas en los balcones. Barcelona era un clamor, digamos, ¿no? Eso sucede en el año 2011, pero antes se había estado gestando una ola de la que yo fui personalmente testigo. Una ola en gran parte también, hay que decir, favorecida, al menos no sé si alimentada o favorecida, pero luego sí tolerada de buena gana por el PSC, por el Partido Socialista de Cataluña. Maragall a la cabeza, etcétera, su hermano Luis Maragall también, en la negociación del Estatut de Cataluña, etcétera. O sea, se va generando la sensación de victimismo de Cataluña frente al Estado español, frente al centro, etcétera. España nos roba, etcétera. Se va generando una ola de que efectivamente Esquerra Republicana, más que CiU también, sobre todo Esquerra Republicana, aprovecha para generar, a través de asociaciones civiles, etcétera, generar la ola. No estoy, por supuesto, demonizando a nadie, coño, a eso nos dedicamos, al contrario, supongo que no quiero que nadie me malinterprete. Me daría muchísima pena que España se quedara sin Cataluña, pero eso no tiene nada que ver. Estoy hablando de cómo favorecen. El otro día en la radio alguien decía, no sé quién, sí era, ¿cómo se llama este catalán? En fin, no era Arcadi Espada, era, porque era en la SER. ¿Cómo se llama? El catalán Ramoneda. José Ramoneda decía, yo estaba en la tertulia y José Ramoneda decía, no, hay que entender que claro, la pulsión de repente, la pulsión era, y yo decía, tiene razón José, tiene razón, hay una pulsión, efectivamente, hay una corriente subterránea, pero no nos olvidemos, decía yo también a José, para organizar eso, además, hace falta gente que convoque, gente que venda camisetas, gente que recaude dinero, gente que cree la web de tal, gente que enmarque con los términos adecuados el problema, etcétera, etcétera. Y eso se crea desde la élite, no se crea desde la calle, se crea desde la élite. Pero efectivamente hace falta esa pulsión, hace falta esa ola para que luego alguien sea capaz de surfearla, digamos, ¿no? ¿Cuál es el relato de Rajoy en esa ola que todos hemos vivido en los últimos años? ¿Cuál es la narrativa? Fijaos qué sencilla es, os va a resultar perfectamente familiar. Es lo que te dice el cuñado conservador. Cuando estás en la cena del domingo te dice el cuñado, a mí yo tengo un cuñado conservador, no lo aguanto, a mí tampoco, pero en fin, no hablamos de cuestión política, pero si me dice algo así, yo no tengo más remedio casi que callarme, ¿no? O tardaría demasiado tiempo en contradecirle. Si me dice, tío, ¿cómo te atreves, joder? Si dejasteis el país hecho una puta mierda, en quiebra, y gracias a las reformas que ha hecho el PP, ahora ya salimos de la crisis. Esa es la narrativa, se explica en 5 segundos. Y ante esa narrativa, yo qué le puedo decir, no es verdad, porque en realidad la burbuja en el año 2000 y tal, pero nosotros tal, pero zapateros, más de 2 minutos explicándote, decimos, en esta profesión nuestra, más de 2 minutos explicándote, ya vas perdiendo. Las encuestas detectan una caída brutal, pero sin embargo, al menos tiene un relato que contarnos, y es: tomé un país en quiebra, he hecho reformas muy dolorosas, por cierto, muy dolorosas. Ahí nos lo han dicho decenas de veces, hay que administrar el dolor. Esto es doloroso, pero no hay más remedio. Esto es así. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué más quisiera yo que no tener que subir los impuestos? Nos dijo en el Parlamento una frase que es para enmarcar. Nos dijo en un debate del Estado de la Nación, me parece, un debate de presupuestos, un debate del Estado de la Nación, creo que dijo:
creo que fue, sí, en el último debate del Estado de la Nación. Señorías, tardé 5 días en incumplir mi programa electoral. Fijaos, vamos a tenerlo cuadrado. Tardé 5 días en incumplir mi programa electoral, pero lo hice por responsabilidad. Fuerte, es muy fuerte. O sea, si lo quieres hacer en términos, es muy fuerte, pero se lo cree, digamos. O sea, no sé, él cree que tiene, él cree que, no sé, o al menos, me da igual si se lo cree o no se lo cree. Hay un relato verosímil, una vez más, ahí. El relato de un gobernante responsable que toma un país en crisis y hace reformas muy dolorosas. Yo hice una metáfora hace tiempo, a los 100 días, hace años ya, a los 100 días de gobierno de Rajoy, en un artículo en El País que titulé 100 días en el quirófano. Es esa metáfora. Lo siento, es muy doloroso, pero tengo que operar. Vamos a ver, ya, pero ¿va usted a cortar las piernas? No, no voy a cortar las piernas. Bueno, ¿qué hace una familia cuando está en manos de un cirujano con un familiar en una operación a vida o muerte? Pues se pone en sus manos, ¿sí o no? Claro, si luego se degrada el relato con tanta corrupción, etc., no se complica. Ese es el problema que están teniendo ahora, ¿no? Pero al menos hay una ola, tú señalabas muy bien, una ola primero de una crisis brutal y luego de una recuperación muy dolorosa que el gobierno aprovecha, no hablando de otro tema más que de economía. Es una cosa increíble, ¿no? ¿Con qué tenacidad se mantienen en su estrategia de comunicación? Complicado, suicida si se quiere. Ya veremos el resultado, pero al menos hay una estrategia. Hay una estrategia de comunicación en el PSOE. En el PP. A mí me preguntan muchas veces, ¿no? Pero ¿tú crees que la estrategia? ¿Cómo no la va a ver? Si es evidente que la hay. Que es solo importa la economía. Mariano, me dice Arriola, presidente, solo importa la economía. No te preocupes, paciencia, aguanta. Que estás acostumbrado a aguantar. Sé fuerte, Mariano. Sí, pero refleja mucho, el SBS a Bárcenas refleja mucho. Mira, Luis, quien aguanta gana, coño. Él es un estudiante de oposiciones a registrador de la propiedad. ¿Entendéis? Eso, coño, no es un... Yo no sé cómo decir, no es un militante de base, ni siquiera un luchador contra el franquismo. O sea, por supuesto, ni tampoco por el franquismo, es un registrador de la propiedad. Es, coño, en mitad de la transición, él haciendo su oposición al registrador de la propiedad. Es como inaudito, ¿no? Bueno, o sea que dice mucho de esa idea de... todo esto son confusiones, lamentablemente nos están jodiendo mucho y tal, pero todo esto de la corrupción, de no sé qué, tal, e incluso el aborto, no, bueno, jefe, pero es que hemos estado defendiendo que abortar es matar a un bebé. Bueno, eso son 4 cosas, no montemos lío, como dice él, ¿no? Yo lo conozco a él porque hemos trabajado mucho, o sea, quiero decir, hombre, lo conozco del otro lado, pero quiero decir que lo tenemos muy pillado al tipo, claro, porque lo hemos observado todo el rato, ¿no? Y a él le encanta decir eso, no, pero por favor, no me monten líos. No nos desconcentremos. No lo digo de verdad, con ánimo peyorativo, lo juro, ¿eh? Supongo que se sabe la opinión que yo tengo de él, pero no, quiero decir que no es eso lo que me importa. Lo que me importa es qué estrategia de comunicación mantiene. Complicada, arriesgada, por supuesto, difícil, pero al menos hay una estrategia, ¿no? ¿Vale? Sí, a ver. Cualquiera de los presidentes suramericanos del siglo XXI, cualquiera, todos pudieron identificar la hora y todos ganaron por horas específicas. Sí. Desde Chávez en el 99 hasta... Sí, pero fíjate, Maduro, por ejemplo, ahora está perdiendo. Yo creo que Maduro está perdiendo la pulsión, digamos, de por dónde va el país. Pero es que el caso ya de la llegada de Maduro a la presidencia puede generar otro tipo de discusión por la forma en como el Estado venezolano tiene al electorado agarrado, tiene casi que secuestrado el electorado. Entonces, la llegada de Maduro es fruto de un proceso de degradación del Estado venezolano después del golpe del 2002, del 2003. Sí. Pero el caso de Uribe en el 2002, el caso de Lagos en Paraguay, el caso de los Kirchner, después cuando llegan a reemplazar a Duvalde, el caso de Lula lleva presentándose a las elecciones desde los 80 y solo ganan
después del proceso de recuperación económica de Cardoso. Entonces, sí, mira, te voy a poner un ejemplo latinoamericano que me parece que está muy bien para ver la contraargumentación de esto, digamos un ejemplo negativo, ¿no? de cómo si confundes la ola o si confundes, lo vamos a ver ahora mismo también, si confundes el marco en el que trabajas, puedes fracasar, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Con toda modestia, porque es un observador externo en este caso, completamente externo, que es el caso de Calderón en México, ¿no? O sea, Calderón trata de trasladar una ola social de indignación con las FARC en Colombia. ¿Tú eres colombiano o sí, colombiano? Uribe, como sabes muy bien, como sabe cualquier colombiano, por supuesto, en fin, casi cualquier ciudadano del mundo, inicia una guerra contra las FARC que llama seguridad democrática, ese es su sello, ese es su trabajo y tal, con un gran nivel de aprobación por parte de la opinión. Hay una parte, naturalmente, probablemente la más ilustrada, la más, etcétera, que está en contra, pero en general 70% de aprobación. Se va del gobierno con un 70 y tantos % de aprobación, uno de los líderes más valorados de los últimos tiempos en América Latina, etcétera. Y entonces Calderón, el presidente de México, intenta emular la misma ola de indignación popular contra las FARC, pero lo intenta emular en la lucha contra el narco. Recordáis, hace unos años, Calderón inicia una lucha contra el narco, diciendo explícitamente mi modelo es Uribe en esa lucha contra la capital, y fracasa estrepitosamente. ¿Por qué? Pues porque un enemigo, las FARC es un enemigo de un tipo y el narco es un enemigo de otro tipo completamente distinto. Las FARC son unos señores que se visten de militares, están internados en la selva, a eso lo llaman una guerra, se sienten en guerra contra... Luego además charanean con cocaína, etcétera, etcétera, pero digamos que su base es una base teóricamente ideológica, de guerrilleros, etcétera, etcétera. Y sin embargo los narcotraficantes vean que son ejército a todo y que no tienen ningún problema en descuartizarte a 25 tíos y ponértelos en la playa de Acapulco así directamente. Como se te ocurra meter en su terreno, que además no es un terreno visible, ¿no? O sea, veis un poco el juego de depende de, efectivamente al final, de cómo esté el contexto. Dice Joseph Nye, y aquí termino esta parte, dice Joseph Nye que el liderazgo, por tanto, es enormemente contextual. Depende del contexto para que un líder surja o no surja. Pero para que un líder tenga éxito o no tenga éxito. Las mismas cosas en un contexto distinto producen efectos absolutamente distintos. ¿Vale? Bueno, segundo punto. Es prácticamente imposible convencer a tus adversarios. La política no se maneja con razones, se maneja básicamente con emociones. Hay elementos racionales, como no, pero hay elementos sobre todo emocionales. Mirad, hay un libro que yo recomiendo en los últimos 2 años, un libro que hay que leer sí o sí, que os recomiendo que leáis. No es un libro de comunicación política, es un libro de psicología, escrito por un premio Nobel de Economía, que sin embargo no es economista, es psicólogo, que se llama Daniel Kahneman, quizá ya lo conozcáis el libro. Daniel Kahneman. Daniel Kahneman fue premio Nobel de Economía, yo creo que en el año 2002 o 2003, y ya murió su colega de trabajo, era una pareja que se llamaban Kahneman y Tversky murió, él recibió el premio Nobel, también concedido a su colega, y ha escrito este libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que es una suerte de testamento intelectual, si queréis, de Kahneman. Entonces, es un libro de un premio Nobel, digamos, no es un libro de un divulgador. Pero sin embargo está escrito como si fuera de un divulgador. Está escrito de manera muy sencilla, de manera extraordinaria. Bueno, Kahneman, ¿qué es lo que explica Kahneman en el libro? Kahneman explica en el libro que el cerebro humano está muy lejos de ser esa máquina precisa, racional, delicada que creían los padres de la Ilustración, ¿no? Y pone decenas de ejemplos, probablemente cientos de ejemplos de lo irracional que es el ser humano en su comportamiento. Os pongo un par de ejemplos si queréis para que veáis un poco el tono del libro, ¿no? Kahneman, no sé si tengo aquí, pero Kahneman, bueno, estos son 5, pero supongamos que son 20 euros. Kahneman, o mejor dicho, supongamos que son $20, porque el original se hace con $20. Se ha hecho decenas de veces el experimento y el experimento funciona casi siempre. Vosotros no os conocéis mucho
todavía, ¿no? O sí, o ya más o menos un poquito. Bueno, vamos a hacer el experimento. Subasto $20. Estos $20, ¿vale? Los subasto. ¿Sabéis cómo funciona la subasta? El que más puja se lo queda, ¿vale? Pero con una condición. Con una condición. Y es que el segundo que más puje, el primero se los lleva. El que más puje se los lleva. Pero el segundo que más puje me tiene que dar a mí la cifra por la que puje. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Venga, ¿quién me da? Vamos a empezar por 10. Supongo que habrá alguien que me dé $10 por estos 20, ¿no? ¿O no? ¿Me da así? Vamos, ¿alguien me da 11? ¿11? ¿12? $12 por los 20, 12, 13, 14, $14, 14, 15, $16, 16, 17, 17 ahí, cuidado, me debes 16, ¿eh? Vale, lo veis, ¿no? Tú me debes 16. 17 aquí, 18, 18, $19, 19, $20, cuidado que me debes 18. $20, ¿alguien me da $20 por los 20? 20, me debes 19. 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 24, me das 24 por los 20 y tú me debes, ¿quién me debes? Tú 23, 25, 26, 26 o me das 25, 26, sigo, 27, ¿veis lo que pasa? ¿Veis lo que pasa, no? ¿Veis lo que pasa? No es una broma esto, ¿eh? No es una broma, cuidado, esto que nos explica Kahneman no es una broma. La gente llega a 120, 140, ¿por qué? Por dos cosas. Una, aversión a la pérdida. Aversión a la pérdida. Hostia, obviamente, coño. Pero tío, date cuenta de que estás perdiendo más y más y más. Aquí alguien va a perder una cantidad indecente de dinero, ¿lo veis o no? Los dos están perdiendo ya. Nadie gana, pero prefiero perder 24, o sea, quiero decir, prefiero perder 6 a perder 26, ¿lo ves? ¿No? Pero claro, al final por no perder 26 te metes en 27, 28, 29 y tal. Por motivo por el cual la gente se mete en guerras que sabe que está perdiendo, pero hostia, es que llevo ya muertos 20.000 soldados, no puedo parar ahora. Tío, que no ha servido para nada, que han muerto 20.000, ya, pero como me han muerto 20.000, entonces tengo que seguir. Y esto te lleva al final al suicidio, literalmente. O sea, Hitler se suicida después de destruir absolutamente Berlín, digamos, ¿no? O son los aliados que destruyen Berlín, pero en fin. Pero después de dejar que Berlín quede destruido. Por pura aversión a la pérdida. Nos pasa constantemente, no nos damos cuenta, pero nos pasa constantemente. Ponemos dinero en algo, es que ya he puesto tanto, me veo obligado a poner más, ¿no? Aversión a la pérdida. Y dos, competición. No puede ser. No. Bueno, fijaos hasta qué punto no es esto una broma. Que hace 6 años, 7 años, estábamos todos en esa burbuja, esa es la palabra, que se forma en torno a la compra de $20. En aquel caso no eran $20, en aquel caso era una placita de garaje, era un... pero ¿tú cuánto estás pagando por tu casa? No, yo pago 700 euros de alquiler. ¿Estás de alquiler? ¿Cómo puede ser que estés de alquiler, tío? Pues no sé, de alquiler, porque así no me endeudo, pero si no te endeudas, pues el banco pues compra la casa con 600 euros te compras la casa. Ya, pero ¿y cuándo? Dejas de pagar por 95 años, me da igual. Sí, cuidado, es que claro, nos descojonamos de la risa, joder, pero hemos estado todos metidos. Lo que estamos sufriendo ahora es por una subasta de $20, chicos. De verdad, no me quiero poner exquisito, pero es así. Es la irracionalidad del ser humano la que nos ha llevado a la situación que estamos viviendo en este momento en España. Pensar que no, esto no. O sea, no es solo, ni siquiera fundamentalmente, de verdad, creedme, no es botín. Botín sacó provecho, en paz descanse, Dios tenga su gloria. Sacó provecho de la situación. Indiscutiblemente le sacó más provecho, él puede aguantar más, joder, pero él perdió dinero con la crisis. No seamos maniqueos, pensemos en realidad que lo que sucedió fue que todo el mundo, incluido Botín, yo llamé que cuando cae Fannie Mac y Fannie Mae, las dos,
las dos financieras de las famosas hipotecas Ninja de Estados Unidos, las dos grandes financieras estadounidenses, cuando caen, yo estaba en Asturias, fin de semana, pero era director de gabinete de Carmen Chacón, insisto, ¿no? Y entraban en mi viejo Nokia o lo que fuera, porque claro, todavía no teníamos teléfonos inteligentes, ¿no? Entraban SMS, no existía WhatsApp, o si existía no lo usábamos, ¿no? Y empezaban a entrar SMS, cae Fanny Mae, tal, y yo como detrás, y hostia, esto debe ser gravísimo. Y llamé a mi colega, el director de gabinete de Solves, que era entonces vicepresidente económico, y le pregunté, Luis Gómez me parece, no me acuerdo del apellido. Luis, oye, veo aquí un sí, estamos reunidos en el ministerio, te llamo ahora. Me quedé, hostia. Y efectivamente a media hora me llama el tipo y me dice, no, que estamos, sí, efectivamente, no, la situación parece que es bastante grave y tal, pero no hay que preocuparse. Se pueden dar ya 2 mensajes. Me dice el tío, coño, rodeado de directores, no penséis en políticos, de verdad, que no es así. La administración pública española no son 27 políticos. Son directores generales de un ministerio, son técnicos de administración civil, son economistas, son funcionarios, digamos, ¿vale? Luego además hay 4 políticos arriba. Pero debajo hay 300 técnicos. Es así. En otros países no, pero en España es así. Me dicen, no, hemos estado estudiando la situación, tal, los técnicos nos dicen que ya se pueden dar 2 mensajes con total claridad. Y ahora dime, Luis, 1, no habrá efecto contagio. Qué bien, bueno, sí, no habrá efecto contagio porque me argumentó, no me acuerdo ni qué, no habrá efecto contagio porque el sistema bancario no está vinculado, tal, con las bolsas, cojones, me dijo, no habrá efecto contagio. Y dos, el sistema financiero español es de los más sólidos del mundo. Y entonces empezamos a decirlo, joder. Me estaba engañando a mí, oye, de verdad, supongo que entenderéis que yo no vengo aquí a defender a Zapatero, ni a Chacón, ni a nadie, de verdad, o sea, supongo que me entendéis. Todos nos creímos que nosotros éramos más guapos, más listos y más sabios. Tanto es así que a los pocos meses hubo un debate en televisión, el debate electoral más visto de la historia de España. Más visto de la historia de España, no, perdón. De la historia reciente de España, porque los de Aznar Felipe fueron más vistos que este. Pero de los más vistos, Solves frente a Pizarro, que era entonces el cabeza, digamos, la cabeza económica del PP y candidato al Congreso por el PP, ¿no? Las verdades del barquero las dijo todas y cada una Pizarro. Se puede ver fácilmente en YouTube. Se pone el vídeo en YouTube y Pizarro dice: viene una crisis mundial, tal, no sé qué, no sé qué. Todo clavado, coño. Si lo veis ahora, flipáis con Pizarro. Y al otro lado había un vicepresidente económico del gobierno con un parche en el ojo, recordaréis, que miraba y decía: no sea usted cenizo, señor Pizarro, por favor, no sé cómo usted decir esas cosas. España es un país sólido, nuestro sistema financiero mantiene una solidez tal. ¿Quién ganó el debate? Solves. Nadie lo dudó ni un minuto. Vimos todos la tele, nosotros la vimos con ojos especialmente clínicos, si se quiere, ¿no? Y especialmente sesgado también. Pero lo vimos todos y dijimos: joder, menudo repaso le ha pegado Solves a Pizarro. ¿Por qué? Porque el contexto era un contexto, digamos, en el que los cenizos pasaban por cenizos y sin embargo, por muy realistas, digamos que fueran. Por eso digo que no trabajamos con la verdad, trabajamos con lo que nos irrita. Alguien dirá: bueno, pero ya siempre surge, cuando yo digo estas cosas de no, pero en aquel momento nadie pensaba, que dice: sí, había un profesor de la Universidad de Wisconsin, etc. Vale, coño, lo diría muy bajito, porque el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, la Unión Europea, todas las instituciones, todas decían que aquello iba a ser una crisis y tal, pero pasajera, que tal, etcétera. Sé que es difícil de creer, pero es así. Quiero decir al final que nuestro cerebrito, este cerebrito que tenemos, tiende a considerar, y eso es lo que explica Kahneman, tiende a considerar que somos efectivamente más guapos de lo que somos, más listos de lo que somos, más delgados de lo que somos, que solo nuestra pareja, todas las demás no, pero nuestra pareja es fiel, todas las demás no. Pero no es así, no quiero amargaros el día. Sí, que nos va a ir mejor de lo que luego nos va,
que nos va a costar menos dinero. Todos los ejemplos que pone Kahneman, que es delicioso, es cuánto dinero gastan las instituciones públicas en Estados Unidos, en los que en Estados Unidos, de media de incremento, digamos, sobre los presupuestos del papel, ¿no? Es decir, cuánto dinero de más tienen que invertir al final. Y descubre que es más o menos un 40%. Un 40% de sobrecoste, ¿vale? Y tanto es así que ya en la función pública en muchos países del mundo ya se estima, cuidado, ponle un 40% más, por definición, ¿vale? Pero ya se dan cuenta de la propia limitación, digamos, de nuestro cerebro, ¿no? Pero luego hace un estudio muy bonito. Para alguien pensará, claro, ya se sabe, porque como el dinero no es de ellos, es de todos, y tal. No, si es que pasa lo mismo en la reforma de las casas. ¿Cuánto dinero gasta la familia americana media? De sobrecoste en la reforma de la casa, del salón o de lo que sea, un 40%. Y lo hemos vivido todos, coño, vas a comprarte un coche, te dicen que te va a costar 25.000 euros y al final te gastas 35.000, joder, porque te dice el tipo, no, pero hombre, pero ya aprovecho, estoy póngale bueno y no sé qué, no, pero no le va a poner usted un GPS, no, pero hombre, pongan el sistema de no sé qué, y al final te gastas más. Y tú estás convencido de que te va a costar 25.000 y al final, y tu cerebro quiere convencerte, y es más, te preguntan luego, y te dicen, ¿cuánto te has gastado el coche? Y tú dices 25.000, cojones. ¿Es así o no es así? Es así. Los médicos saben perfectamente, lo tienen perfectamente detectado, que cuando va un fumador, coño, y le preguntan cuánto fuma usted, y el fumador dice, yo, bueno, voy a decir a medio paqueta, o una cajerilla. Bueno, ¿por qué? ¿Porque es un puto mentiroso el fumador? No, porque quiere pensar que fuma menos de lo que fuma. Y todo el mundo sabe que fuma más de lo que cree. ¿Sabéis? Bueno, esto es Kahneman. ¿Por qué os cuento Kahneman? Porque la política es eso todo el rato. Y tú crees que puedes convencer al adversario, y no puedes convencer al adversario porque el adversario está formateado ya para creer de una determinada manera. Es más, se produce esa paradoja que los teóricos de la democracia, que a los teóricos de la democracia les sorprende, y también les sorprende mucho a los ciberutópicos, así los llamo yo, ¿no? Que piensan que gracias a Internet estas cosas ya no son así, porque uno puede acceder a información de todo tipo, puede contrastar. Yo quiero analizar el fenómeno, digamos, la relación entre Israel y Palestina. Entonces, coño, tengo papeles de los dos lados, joder. No digo, si leo inglés o francés o árabe, entonces ya te cagas. Bueno, tienes todo en la web, todo está en la web, todo. ¿Quieres ver cuál es la posición de Israel? Pues tienes una decena de periódicos de Israel. ¿Quieres ver cuál es la posición de Palestina? Tienes una decena de medios de comunicación y periódicos también palestinos. Y en español incluso. Puedes ver, puedes contrastar. ¿Qué sucede? Decía, los ciberutópicos y los teóricos de la democracia participativa, horizontal y tal, se desesperan porque se dan cuenta de algo brutal y bastante evidente por otro lado, y es que cuanto más miras en general, cuanto más buscas, cuanta más información buscas en Internet o en los medios de comunicación, más sesgado estás. Existe el tipo formateado, el tipo militante, ¿no? Luego está gente como mujer, que son el 40%, el 50% probablemente de la población en cualquier parte del mundo, que no se mete, hombre, que sí, que mientras se come la tortillita en casa y tal, pues ve la tele y dice, mira qué majete este chaval, o que oye, qué maja, tal, etcétera, o que la cosa le tira por la derecha o por la izquierda, ¿no? Bueno, así es el ciudadano medio, si queréis, y luego están los militantes, digamos, los partidos están formateados, coño. ¿Qué es lo que encontramos? Lo vamos a ver ahora cuando veamos alguna foto de la blogosfera y de cómo se maneja la gente en Twitter y tal. ¿Qué es lo que pasa cuando yo publico un artículo contra Podemos, entre comillas, contra Podemos? Joder, porque ya sé que me van a fundir, porque además lo publico en Infolibre. Están todos los de Podemos. Yo me meto ahí como lavar y peinar. Están en una generación de leaks y no sé qué, ahora tienen parecer centristas y tal. Me funden, si lo sé, joder, sería gilipollas si no lo supiera. Inmediatamente no sé qué, esto es como leer. Hay que echar a este tío de Infolibre porque esto es como leer La Razón y tal. Se produce directamente una pandilla, coño. No es que se produzca una pandilla. La pandilla de pronto actúa. Es así la política. La política es un juego de pandillas, coño, ¿no? ¿De qué se habla en los partidos políticos? Vamos a ver, oye, ha dicho en el peso, en Ferraz, en una conversación, oye, ayer el PP dijo algo, es interesante, ¿eh? Dijo que podíamos subir. Claro, nos miraríamos desde
dices, algo interesante el PP. En realidad, coño, es de sentido común que puede que el PP haya dicho algo interesante, joder. O no. O todo el PP, todo está mal. Bueno, pues a efectos prácticos, todo en el PP está mal, porque son de la otra pandilla. ¿Lo veis o no? Y esto nos puede parecer más o menos lamentable, y hay gente que todavía hace unos experimentos carísimos, con perdón, porque además hay gente que en esta facultad también, en esta universidad, vamos, en esta universidad al menos, que está además invirtiendo dinero en eso, y yo lo respeto muchísimo. Pero a mí me parece, y hablo por supuesto con libertad de cátedra, si se puede decir así, de esa manera tan grandilocuente, hablo con libertad, ¿no? Parece que son experimentos carísimos que no llevan a ningún lado. Me refiero a esos experimentos de, no, si a la gente le das los papeles, si argumentas, etcétera, la gente la convence. Ya, pero es que es carísimo, joder, convencer a la gente, dar los papeles. O sea, carísimo para el ciudadano que no tiene tiempo para ponerse a mirar todos los papeles. ¿Veis lo que digo? Ni lo quiere. Si tuviera todo el tiempo del mundo, tampoco lo aprovecharía para mirar los papeles. Adopta lo que Kahneman llama, y otros muchos como él, llaman atajos heurísticos. Es decir, bueno, atajos, ¿no? Atajos. Atajo y heurístico en realidad es casi una alteración, ¿no? Atajos. Coño, pues yo me fío de estos, me fío de Podemos. ¿Está? Me fío. O me fío de los conservadores, o me fío de los colorados, o me fío de los rojos, o me fío de los azules, de los demócratas, de los republicanos. Yo me fío. ¿Está? Pues lo que haga él, porque me parece que es consistente, porque está, que haga él o ella, porque me parece que es consistente, porque está en una línea ideológica que coincide más o menos conmigo, etc. Pues ya me fío, yo no necesito que me manden los papeles, ¿no? ¿Conocéis a alguien que lea dos periódicos diarios, uno de la derecha y otro de la izquierda? ¿Sí? ¿Alguien aquí? Si los hubiera, porque prensa escrita ya... Bueno, pero en internet, pero en internet es prensa escrita, no es prensa en papel, pero es prensa escrita. En internet se puede leer desde la izquierda a la derecha. ¿Conocéis a alguien que... alguien habla por ahí? Pero es habitual, tenéis muchos amigos, vosotros mismos leéis un diario de la derecha y otro de la izquierda, joder, para encontrar el punto medio, coño, que sería lo bonito, ¿no? Digo yo, ¿no? Bueno, las opiniones de la derecha, o sea, yo sí que solo cojo periódicos, las opiniones de los periódicos de derecha sí, o sea, leer. Eres de izquierdas, pero entonces ¿qué periódico suele, si te puedo preguntar, qué periódico sueles leer, si es que eres alguno? O a quién sigues en Twitter, o sea, ¿cómo te informas? Sí, a través de los medios, pero no, ahora mismo no tengo ninguno concreto. ¿Sigues a Paco Maruenda en Twitter, quizá? Yo sí. Sí, lo sigo. Sí, pero para darle, ¿no? Supongo. No. Para ver lo que... Bueno. Para ver las portadas de La Razón. Como ejercicio, digamos, divertido, ¿no? Digo yo, sí, supongo, ¿no? O sea, tú no. Y insisto, puede haber gente además que quiere buscar una posición de equilibrio, pero estaréis conmigo, convendréis conmigo, en que lo normal... Tampoco es para buscar una posición de equilibrio. Efectivamente. En todo caso es para... ¿Ves? ¿Sí o no? Y naturalmente es un fenómeno muy curioso también. A mí me sorprende mucho este fenómeno. Joder, tú en Twitter te metes con alguien, ¿no? Y ese alguien te contesta. Yo me meto con alguien. Digo, pues me parece que... Mariano, me parece que has mentido, Mariano Rajoy, has mentido con no sé qué, no sé cuántos. Y entonces Mariano me contesta y me dice, te equivocas, Luis Arroyo, en realidad no sé qué, no sé cuántos. Yo digo, joder, hostia, me va a hacer una peor, tiene razón. ¿Lo tuiteo o no lo tuiteo? ¿Qué cojones? ¿Sí o no? Hostia, pero no somos gente que se supone, hombre, coño, somos demócratas. Si te metes con alguien y ese alguien te contesta y tú consideras que la respuesta de ese alguien es correcta, debería ser un ciudadano, coño, como el debido y tuitearlo. Sí, hombre. ¿Lo veis o no? Estoy diciendo algo que es bastante evidente, digamos, y que los psicólogos tienen detectado. Nos comportamos como hormiguitas, como monos, como pajaritos en una bandada. Después vamos a poner esa metáfora también. No como seres, no como cirujanos. ¿Vale? Bueno, muy interesante, por tanto, el libro de Kahneman, muy interesante, de verdad, muy recomendable. Bueno, este es un ejemplo, lo tenéis ahí, no me voy a entretener mucho para no perder tiempo, pero hay un ejemplo que me parece maravilloso, y es que además, cuando uno trabaja en este sector, lo ve todo el rato. Y es, por cierto, digo porque os veo a algunos tomando notita,
presentación la tiene Luis, ¿eh? Sí, subiré a complemento. Eso no quiere decir que no subáis las fotos que queráis. Mirad, encuesta, un estudio que se hizo a finales del año pasado, es bastante reciente. Finales del año pasado, me parece, hace un año ahora, noviembre del 13, sí, ahí está. Lo tenéis aquí citado en la presentación. Un tipo cogió todas las encuestas del Partido Demócrata y todas las encuestas del Partido Demócrata, perdón, en las elecciones intermedias, las que están teniendo lugar ahora, las que tienen lugar ahora en Estados Unidos, ¿vale? Elecciones intermedias, en las que hay muchos candidatos de distintos estados, no son elecciones presidenciales, ¿vale? Cada punto es una encuesta, hay un centenar de encuestas ahí, ¿eh? Cada punto es una encuesta. Entonces el tipo hizo una encuesta sobre las encuestas, digamos. Llamó al Partido Demócrata en cada uno de los estados y preguntó, oye, mirad, esto es para un estudio académico, no se va a publicar nada, por favor, ¿me podéis decir qué es lo que da vuestra encuesta? Si va a ganar vuestro candidato o va a ganar el republicano, ¿vale? Y él tomó nota y lo puso todo en una gráfica que es la que veis aquí. Y luego, pasadas las elecciones, confirmó si efectivamente las encuestas habían acertado o no. ¿Vale? ¿Lo veis o no? ¿Se entiende, no? Sencillo. Entonces puso todos los puntos en este cuadrante. Mirad, tenemos las mejores encuestas, digamos, las más satisfactorias para todo el mundo, que son las que dicen que vas a ganar, las que te dicen, le dices a tu cliente, Pedro Sánchez, vas a ganar, y coño, luego al tío, y gana, joder, esas son perfectas, porque parece que bien, optimismo tal, y además, pues hay unas cuantas, no digo que no, hay unas cuantas, las veis aquí, ¿no? En este cuadrante, encuestas que predicen que vas a ganar y ganas, las tenéis aquí, ¿vale? Sobre todo aciertan las de los incumbentes, se dice en Estados Unidos, es decir, las que ya son senadores o congresistas o gobernadores. Es más fácil acertar sobre el que gobierna que sobre el desafiante, ¿eh? Y esas son las que están con puntos rojos. Bueno, es igual, hay bastantes. Dos, las que predicen, las que aciertan también, predicen que vas a perder y luego vas y pierdes. Coño, casi ninguna. ¿Lo veis? Casi ninguna, joder. ¿Dónde está la mayoría de las encuestas? La mayoría de las encuestas, y os recuerdo, no son encuestas para publicar, son encuestas internas, son expertos en demoscopia. ¿Eh? ¿Dónde están la mayoría de las encuestas? Aquí. Encuestas que predicen que vas a ganar y pierdes. Es decir, encuestas que se equivocan por optimistas. ¿Lo ves? Y curiosamente, hay un cuadrante que no tiene ninguna encuestas que predicen que vas a perder y ganas. Es decir, no se equivoca nadie por pesimista, cojones. Nadie. Bueno, no podría decir, joder, que se equivoca mitad y mitad. No. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuidado con esta mierda que tenemos aquí, porque es una mierda. Es una mierda. O sea, digamos, efectos de predicción, efectos de tal, efectos de relación. Es una mierda. Y yo lo he visto decenas de, no sé si decenas. Sí, decenas de veces. Perdón. ¿Cómo trabajar, o sea, como el jefe de comunicación de X persona? Si tú vas diciéndoles vas a perder, obviamente te quita a ti y pone a otra persona. Pero que le diga que va a ganar. Sería un horror, ¿no? Imagínate que vas a un médico, coño, que te engaña sobre tu salud. O sea, se supone... Hombre, otra cosa es que le digas, jefe, esto está jodido, pero muy jodido. Vamos a perder. Pero obviamente no puedes salir y decir, no, señor, me acaba de decir este tronco que vamos a perder. que por cierto nos pone sobre alerta de otra cosa, que es aquello de no, la transparencia, la tal. Bueno, transparencia, ¿qué cojones transparencia? Oiga, perdón, estamos en un máster de comunicación política, esto no es un máster de... No sé cómo decir, es otra cosa. Esto es un máster de comunicación política. Todo el mundo entiende que tú no puedes salir a un meeting para decir, vamos a perder, colegas, lo siento, vamos a perder. Es que vamos, estamos haciendo un esfuerzo, pero vamos a perder. Ya está, joder, lo hemos intentado y os doy las gracias, pero vamos a perder. Dice... Eso que no es, tampoco es optimismo o pesimismo, es que tienes no, que pero una cosa, no, entendiendo que ganas. No, pero una cosa es lo que tú vendas y otra cosa es lo que te dice un técnico. Es que esto no es una encuesta para publicar, no son declaraciones sobre la victoria. Ahí, por supuesto, evidentemente, o sea, eso lo vemos todos todo el rato, ¿no? Que uno dice que va a ganar, o sea, que no vas a ganar, no vas a ir en la puta de la esquina, no vas a llegar en la esquina, ¿no? Eso, por supuesto. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de gente que hace encuestas, paga dinero por encuestas internas que no van a ningún lado más que al equipo de campaña, joder, y que se equivocan siempre por optimistas y nunca por pesimistas. Y yo lo he visto decenas de veces.
Y hace, ahora, ¿cuánto? 5 meses, 6 meses, estábamos metidos en unas elecciones al Parlamento Europeo en las que las encuestas del PP daban ganador al PP, las encuestas del PSOE daban ganador al PSOE, y quien más acertó que venía Podemos fue Michavila, que le daba 3 escaños. Y ese fue el gran ganador de las encuestas. Nadie les dio 5, nadie se enteró del fenómeno, nadie, incluido este servidor, el primero. Por cierto, estuve aquí 3 días antes. Y ya olía algo de Podemos, o sea, olía a pero yo no me había acoscado de nada. Y si no llego a venir aquí, ni de coña, vamos. Y al entrar en la sexta, a mí me tocó comentar la noche electoral en la sexta, y al entrar en la sexta llamé a Narciso Michavila, que es amigo mío. Él trabaja más para el PP, por supuesto, es muy conservador de hecho, militar, etc. Lo cual no quiere decir que sea conservador, pero además militar. Y le llamé y le dije, oye, entro ahora en la sexta y tal, ¿qué te dicen a ti? No, madre mía, a mí me da muy alto Podemos, ¿eh? ¿Qué me dices? Sí, pero más de uno. Os lo juro, tal cual, claro. Más de uno. Sí, a mí me da 3, ¿eh? Hostia, Narciso, ¿qué dices? Sí, a mí me da 3. 5. Joder, se quedamos de nada. De nada. De nada, sí. Sí, también es cierto, en las estimaciones de las encuestas puede haber una variabilidad por el tema de la cocina, ¿no? Puedes ajustar sí, no, a la baja y a la alta. Sí. No, por supuesto, es que si no hubiera cocina, o sea, si efectivamente, pero ese es otro punto que demuestra que efectivamente como necesitamos cocina, porque si le preguntas a la gente a quién va a votar, resulta que, mira, vamos a ver, ahora mismo le preguntas a la gente a qué partido votó usted en las últimas elecciones generales y hay aproximadamente un 15 o un 20% de gente que te dice Podemos. Tú le preguntas a la gente, oye, es como, de verdad, esto es una mierda lo que tenemos aquí, es una pandilla mentirosa, cojones. Tú le preguntas a la gente, ¿cree usted que Antonio García Santos Mases, y te inventas el nombre? Esto es así, tal cual, ¿eh? Esto se hace muchas veces en Estados Unidos, que hacen muchísima investigación y ya os cuento una que acabamos de hacer nosotros que es espectacular también. ¿Usted cree que Antonio García Santos Mases debería dimitir de su cargo como ministro de Transportes y Telecomunicaciones? Y te lo inventas todo, macho, todo. El 15% te dice que sí, hijo puta. Nosotros hemos hecho una encuesta hace poco y todavía se está elaborando el informe final, pero ya tenemos resultados, ¿no? Hemos hecho una encuesta en la que hemos preguntado. Hemos dividido la muestra, la misma muestra, que son 4.000 y pico entrevistas, en 3 partes. Esto es muy habitual cuando quieres ver el efecto de una palabra, divides la muestra en varios trozos, digamos, ¿no? Esto es una técnica muy habitual. Compruebas que los 3, que lo puedes hacer preguntando lo mismo a los 3 y viendo que el porcentaje es el mismo, ¿entendéis, no? Bueno, entonces, dividimos a la muestra en 3 y le decimos, hace 3 días, Mariano Rajoy ha dicho que es necesario reducir la presión fiscal en las pequeñas empresas porque no me cuánto, y te lo inventas. Una nota de presión fiscal y ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con lo que ha dicho Mariano Rajoy? Y te sale un porcentaje, yo no me acuerdo qué porcentaje es. De acuerdo, 30%. Le preguntas lo mismo, inventado de igual manera a la gente con Pedro Sánchez. Hace lo mismo, hace 3 meses, tal, Pedro Sánchez ha dicho que habría que elevar o reducir la presión fiscal, tal, lo mismo. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice Pedro Sánchez? Si antes era 30, me estoy inventando los datos, pero no me invento, digamos, el orden entre los 3. Si el Rajoy era 30%, Pedro Sánchez es 40%. Es sorprendente. Porque lo diga Pedro Sánchez, ¿estás de acuerdo con la medida? 10 puntos más. Bueno, y luego viene Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha dicho hace 3 meses que convenía reducir, ¿está usted de acuerdo o desacuerdo? Bueno, pues si uno era 30 y el otro era 40, este es 60. Porque lo dice Pablo Iglesias. Dice, os acordaréis seguro porque el libro está siendo muy... Ignatieff, que fue el intelectual canadiense que fue candidato a primer ministro y que tuvo un fracaso espectacular, ha escrito un libro delicioso que se llama Fuego y Cenizas, ¿lo conocéis? Fuego y Cenizas. Y te dice en la segunda página, te dice, uno lo primero que descubre cuando se dedica a la política es que no se puede decir la verdad.
Es lo primero que aprendes. ¿Cómo se encuentra usted, señor presidente? ¿Está usted muy cansado? Pues sí, la verdad estoy súper cansado. Estoy muy preocupado porque creo que vamos a perder las próximas elecciones como sigamos así. Los casos de corrupción son ya insoportables. Y estoy hasta los huevos y no sabes el cabreo que tengo con Dolores de Cospedal o con Solay. Ni de coña. No se puede decir la verdad en la política. Pero cuidado, no me estoy refiriendo al PP y al PSOE, no se puede decir la verdad en ninguna política. Os acabo de poner un ejemplo, coño, ni para delegado de clase, O sea, ni para delegado de clase. Si quieres hacer una campañita para ser el delegado de la clase, el delegado de la facultad, no, insisto, no vas a decir, no, bueno, no tengo posibilidades, pero en fin, vengo a pediros de votos, si me lo dais 10 o 12, yo con un 15% ya me conformaría. Pero no, joder, ¿sí o no? No puedes decir la verdad. Luego cada uno que le ponga el epíteto, digamos, o el calificativo que quiera, pero bueno, y no es tanto porque la política sea así, es porque el cerebro humano es así. Eso que quiero trasladar, ¿no? Bueno, si yo pongo esto aquí y salimos al terminar la clase y nos vamos a tomar un café y digo, bueno, oye, ¿qué puse yo ahí? Tal? Pues, coño, daríais la vida, porque aquí pone ABC. Y si pongo esto, pues daríais la vida por... No, ¿qué cojones? ¿Cómo que puso ABC? Puso 12, 13, 14. ¿Mataríais, coño? ¿Sí o no? Por cada uno por vuestra posición. Evidentemente ya habréis descubierto, supongo, que el truco está en que puede poner ABC, 12, 13, 14, pero también podría poner A13C o 12B, 14, porque lo que está en el centro es exactamente igual. Esto es de Kahneman también. A esto se le llama framing, enmarcado o enmarque. Es, en este caso, el contexto el que te hace ver un número o una letra. ¿Y eso qué tiene que ver con la política? Esto es toda la política. Mirad, si yo le pregunto a la gente, en general es bueno que el Estado intervenga en la economía, porque es necesario evitar la acción de los especuladores. Esta es una investigación real de hace 3 años, está publicada en un libro que se titula Frases como puños. Frases como puños. El lenguaje y las ideas progresistas. Bueno, si yo le pregunto a la gente, en general, ¿es bueno que el Estado intervenga en la economía porque es necesario evitar la acción de los especuladores? El 82% de la población está de acuerdo. Es bueno que el Estado intervenga en la economía. Sin embargo, si a la misma gente, no la misma, digamos, la misma población, una muestra distinta, claro, si les haces el truco, joder, se dan cuenta, obviamente, ¿no? Pero a una muestra comparable de la población le dices, en general, es malo que el Estado intervenga en la economía porque es mejor dejar que el libre mercado funcione por sí solo, el 97% está de acuerdo. Es decir, no se produce un cambio de opinión de 5 puntitos, 6 puntitos, se produce un cambio de opinión de 180 grados. ¿Lo veis? Y ahora dirán, es que me estás manipulando. No, cojones. La gente dice manipuladores o dice, dice especuladores o dice mercados. O sea, Ana Pastor o Pepa Bueno o yo qué sé, o quien sea, o cualquier redactor de economía en un periódico decide si dice especuladores o dice mercados. Yo os pregunto, esos señores que salen con tirantes y con corbata, mirando unas pantallas de unas pequeñas pantallitas donde están las cotizaciones de la bolsa y con teléfonos como locos, esa gente, ese tío es un especulador o es un símbolo del mercado. ¿Qué es? ¿Es un especulador o es un mercado? Pregunto, no sé. Las dos cosas, cojones. Pues claro, las dos cosas. Entonces, ¿cómo lo decimos? No, hay que dar el informativo, a la una. El boleto, tenemos 3 minutos de boleto, ¿no? ¿Qué hacemos? Esta mañana los especuladores, especuladores según se mire, también no podríamos llamar mercados, depende del frame. No, claro que no, cojones, especuladores lo dices, y además es verdad, decimos esta mañana ha habido un fuerte movimiento especulativo contra el euro, decimos. Y entonces la gente, ¿qué piensa? Hostia, movimiento especulativo, especuladores contra el euro, ¿sí o no? Este es el pensar rápido de Kahneman, ¿lo veis? En el título del libro de Kahneman, eso es el pensar rápido. Especuladores, madre mía. Sin embargo, decimos, no, esta mañana los mercados han abierto con una fuerte inestabilidad. Mercados. Bueno,
espera usted. Mercado es un lugar bonito, de lechugas, tomates. Cuando se toma un vermú por las mañanas del domingo, ¿sí o no? Mercado, coño, buen rollo. Mercado, buen rollo. Especulador, uy, madre mía. Claro, joder, pero es que esta es la política. ¿Qué es ETA? Una banda de pistoleros, como decía ABC. A mí me llamaron antes, hace 3 o 4 días, de ABC. Publicaron una cosa ayer sobre, que ya se les veía venir, ¿no? Cataluña y no sé qué. Queremos preguntarte sobre Cataluña, sobre la batalla de Cataluña, sobre el derecho a decidir, etcétera, el derecho a decidir, la independencia y no sé qué. Y luego también sobre los nazis y tal. Juro, al final lo hemos seguido, ¿eh? Está ahí yo le dije al tipo, mira, te pido por favor, si me preguntas, estate dispuesto a escuchar lo que digo y a poner lo que digo. Yo decía, no, pero eufemismo, le digo, no, es que nosotros no trabajamos con eufemismos, trabajamos con palabras. Entonces lo que para ti es un eufemismo, para otro es una descripción realista de la realidad. Con perdón por la redundancia, ¿no? Claro, porque el tío me decía, no, pero entonces derecho a decidir no es contra independencia. No, tío, derecho a decidir para unos es derecho a decidir, punto. Otra cosa es que a ti no te guste. Y que tú creas que seguro que tiene razón. Por otro lado, que detrás hay una posición pro-independentista. Pero ellos hablan de derecho a decidir porque les da la gana hablar de derecho a decidir. Igual que cuando decimos especulación, decimos una palabra y que no es evidentemente la misma que cuando decimos mercado. Entonces, más ejemplos para que veáis un poco por dónde va el asunto, ¿no? Soy partidario de que haya cuotas de mujeres en puestos de responsabilidad para favorecer la igualdad en el acceso a esos puestos. Joder, pues 81% a favor, claro. Igualdad está bien, acceso a las mujeres, cuotas de mujeres. Bueno, no soy partidario de que haya cuotas de mujeres en puestos de responsabilidad porque no se prima el mérito personal. Tenemos que comparar rojo con rojo, lo veis, ¿no? Porque está en negativo la frase. Eso se hace para que la gente no se dé cuenta, digamos, del ejercicio, ¿no? ¿Vale? O sea, de 81 hemos pasado a 48. 30 puntos menos. Evidentemente, por eso siempre los conservadores hablan de mérito personal y siempre los progresistas hablan de igualdad. Esta es buenísima. Es necesario que en las empresas haya representantes de los trabajadores que se dediquen solo a resolver los problemas laborales que surgen. 71% de acuerdo. La encuesta es de hace 3 años, seguramente ahora saldría más bajo, pero bueno. Es necesario que en las empresas haya liberados sindicales que dejen su trabajo habitual para dedicarse a tareas del sindicato. 40%. Ahora sí me parece altísimo, seguro que ahora saldría 15%. Pero en fin, de 71 a 40, joder, por utilizar términos distintos, ¿lo veis? Representantes de los trabajadores, fenomenal. Sindicatos, uff, qué pereza. Y esta es la política, de esto se hace la política. De esto se hace la política, ¿no? Bueno, adopción de niños por parejas homosexuales. Os cuento rápidamente este caso, ¿no? En 2004, una de las primeras leyes de Zapatero que todo el mundo recuerda, porque sigue, por supuesto, vigente, es la ley de lo que se llamó ley de matrimonio homosexual. En realidad una reforma del Código Civil, pero bueno, en fin. Hicimos una investigación que a mí me pareció de lo más interesante que he hecho en mi vida, ¿no? Del plan de la investigación. Y era lo siguiente. Había un buen dato, y era que la mitad de la población española, quitando el no sabe no contesta, que era muy alto, el no sabe no contesta era de 1/3 aproximadamente, ¿no? Pero quitando el no sabe no contesta, más o menos la mitad de la población española estaba a favor del matrimonio homosexual con ese nombre, directamente. Pero parecía altísimo, ¿no? Ahora parece raro estar en contra, pero en aquel momento estar a favor del matrimonio homosexual, que no éramos el único país, junto con Bélgica y no sé quién más, Canadá me parece, no sé quién, fue sorprendente, ¿no? Pero bueno, en fin, había un 50% de gente a favor. Pero sin embargo había un mal dato, y era que el 70% de la gente estaba en contra de la adopción de niños por parejas homosexuales. Para los colectivos de defensa de los derechos homosexuales, etc., era innegociable ese punto, por supuesto. Si se llama matrimonio homosexual, es matrimonio homosexual a todos los efectos. Y si concedemos en uno solo, entonces ya son 2 ventanillas, digamos. O sea, no, lo veis, ¿no? Era innegociable, era innegociable. Entonces tuvimos que hacer un trabajo, nosotros desde Moncloa ayudamos a quien realmente hizo el trabajo interesante,
apoyaban con su conocimiento, etcétera, etcétera. Pero en fin, desde Moncloa nos pidieron ayuda, ¿no? Hicieron comisionado por las asociaciones, hicieron una investigación cualitativa, ¿no? Sabéis lo que es una investigación cualitativa, ¿no? Grupos de discusión, 8 personas más o menos, que debaten bajo el control de un moderador, que se mantiene objetivo más o menos, para ver. Bueno, pero el moderador hizo un truco para ver el efecto de los marcos, el efecto de los frames, el efecto del marcado en los distintos grupos, ¿no? A unos primeros grupos, eran todos ellos persuadibles, estaban todos ellos en el 30 y tantos % que todavía no tenían una posición, ¿vale? Bueno, pues en algunos de los grupos, al explicar el motivo que les traía ahí, el motivo con el que estaban reunidos, etc., ponía fotos como estas, que vamos a llamar el marco del Día del Orgullo Gay. ¿Vale? Si ponéis en Google Día del Orgullo Gay, sale esto, más o menos. Sale gente desnuda, tal vestidos, carreras de tacón y no sé dónde, juega, fiestas, enfreno, etc. ¿Vale? Y entonces el moderador explicaba, bueno, tal, la ley, no sé qué, este es el objetivo, tal, entonces quisiéramos saber, y ponía estas de cosas. Bueno, pues cuando avanzaba la investigación, a mitad más o menos del grupo de discusión, el grupo puede durar un par de horas, digamos que a la hora y pico, llegaba el momento de la adopción. Entonces el moderador decía, bueno, ¿y qué os parece la adopción de niños por parejas homosexuales? Y entonces se notaba inmediatamente que en los grupos donde se había puesto este marco, los arquetipos, los comentarios, etcétera, eran del tipo, no, bueno, hombre, ay, mira, yo que se casen bien, pero hombre, es que ya se sabe, las parejas homosexuales son más promiscuas que las parejas no heterosexuales. Tenían esos arquetipos, esos prejuicios, lo podéis llamar, todos son todos prejuicios, también del otro lado, no lo califico, digamos, pero venían todos esos arquetipos por efecto de este marco. Cuando el moderador, en otros grupos, hacía esto otro que os voy a contar ahora poniendo estas imágenes, el moderador decía, oye, ahora hablemos un momento, primero ponía estas imágenes, mientras explicaba, ponía estas imágenes, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo que los anteriores, pero excepto que cuando explicaba la cosa y tal, ponía estas imágenes. Bueno, entonces después, en la conversación hacía lo siguiente, a efectos experimentales, decía, oye, por cierto, hablemos ahora un minuto de la adopción. Y empezaba el tío y decía, ¿alguno de vosotros conoce ya una pareja homosexual que viva con niños? Y entonces en todos los grupos, en todos, había alguien que decía, ah, pues sí, yo conozco, tengo un primo, tengo un amigo que tiene un hijo de un matrimonio anterior, o que adoptó un niño, etcétera, y vive con su pareja. Y entonces el moderador, experimentalmente, digamos, a conciencia, para comparar con los otros grupos, decía, ¿y cómo es la convivencia? Evidentemente, la convivencia, en todos los casos, la buena, digamos, porque si no, uno no lo dice en un grupo, digamos. ¿Sabéis lo que digo, no? Y entonces este tipo lo decía, no, bien, el niño está súper cuidadito, y no, muy bien. Entonces en los grupos de discusión se producía eso que Noel Neumann, como sabéis, porque lo habéis estudiado casi todos vosotros, llamaba la espiral del silencio, ¿no? Ese consenso acelerado en torno a la posición mayoritaria, a la más locuaz, a la más visible. Y entonces, bueno, pues sí, no, bien, claro, no, además, oye, ¿por qué? Lo importante es el niño, claro, venían las imágenes, venía el marco de las imágenes de los niños cuidados por parejas, con independencia de cuál fuera su orientación sexual. Y diré, bueno, vale, ¿y qué? Joder, ¿y qué? Que ese año, Pedro Cerolo y los colectivos Pedro Cerolo luego militó en el PSOE, en aquel momento era un militante, como recordaréis quizá, de la causa de los homosexuales, igual que sigue siendo ahora, ¿no? Pedro Cerolo, con sus colegas de las asociaciones, habían pedido al Ayuntamiento de Madrid que el Día del Orgullo Gay de ese año, en el que se estaba tramitando la ley, una ley complicada, etcétera, se estaba tramitando la ley, que ese año el Día del Orgullo Gay se celebrara en la Castellana de Madrid. Y nosotros le dijimos, Pedro, quizá sea conveniente que este año no celebréis el Día en la Castellana de Madrid. Pero hombre, no, ¿cómo dices eso? Al contrario, joder, será el día en el que habrá que salir. No, Pedro, no. Es el día en el que no hay que salir. Si yo trabajara para el Opus Dei, les diría al alcalde de Madrid de aquella, que era Roy Gallardón, le diría al alcalde, dales la Castellana, no, dales desde el sur de Madrid hasta Burgos, que hagan la mayor
exhibición de orgullo gay del mundo. Fijaos lo que os digo, es contraintuitivo, es completamente contraintuitivo, pero es adecuado estratégicamente, ¿lo veis o no? De hecho, no celebraron el Día del Orgullo Gay en la Castellana, al año siguiente sí lo celebraron en la Castellana, fue la gran exaltación, digamos, la ley ya estaba aprobada, etc. Pero quiero decir que en aquel momento suscitar un marco de libertinaje, dicho sea con todo respeto, que os podéis imaginarlo, que me importa a mí que la gente salga a la calle en pelota, ¿no? Pero suscitar en ese momento un marco de libertinaje era contraproducente para introducir el marco de normalidad y de convivencia. ¿Lo veis? Y de nuevo alguien pensaba, joder, qué manipulación. ¿Qué nos dedicamos a eso, cojones? Es que a ti te vienen con un producto y te dicen, mira, esto es agua. Agua que, por cierto, en este caso sale del grifo, literalmente, y la ponen por una filtración y sale esto. Esto, agua fina, es agua del puto grifo. Así se podría llamar. Agua del puto grifo. Filtradita, pero del puto grifo. Y te la traen y te dicen, a ver, haz algo para poder cobrarlo más caro que la gasolina, porque cuesta más esto que la gasolina, ¿no sabes? Y entonces tú dices, pues ¿qué podríamos hacer? Pues pureza garantizada, le vamos a poner una montañita, un solecito, una montañita, para que parezca que viene del monte. Soy del puto grifo. Pero esto no es manipulación. ¿Lo veis o no? O sea, supongo que me entendéis, ¿no? Nos dedicamos a esto. Oye, si nos hemos dedicado a otra cosa, pues a otra. Vamos a lado, quizá. Pero aquí lo que hacemos es tomar una información, enmarcarla de la manera adecuada. Y luego cada uno tiene sus principios. A mí me han pedido que vaya pasado mañana a una reunión con el PSC, que acaba del Partido Socialista de Cataluña, que acaba de decir que va a buscar consenso con otros partidos en Cataluña para ofrecerle al gobierno una negociación para un referéndum pactado. Pues a lo mejor resulta que yo llego pasado mañana y digo, pues mira, tronco, lo siento, conmigo no conté, porque no me apetece. Ya está. Bueno, bien, y tengo un colega que dice que no trabajará nunca para un zoo. Me parece muy bien. Sí, porque no le gustan los zoos, porque es defensor de los derechos de los animales, le da pena los zoos y no quiere trabajar para otro. Y trabaja para el gobierno de tu país. Bueno, pues vale, cada uno tiene su escala. ¿Me entendéis o no? Pero desde luego, este trabajo no va de transparencia, ¿qué cojones transparencia? A ver, por favor, si trabajamos con material todo el rato que seleccionamos, que sesgamos, que utilizamos, que manejamos, que decoramos, que ocultamos. Otra cosa es que, insisto, se haga con respeto a la verdad, con principios, con ética, con responsabilidad social, digamos, sabiendo que estás trabajando con un material sensible, etcétera, etcétera. Pero esto es un trabajo de enmarcado, es un trabajo de ofrecer una visión del mundo distinta de la que va a ofrecer tu adversario, ¿vale? Venga, un ejemplito así rápido. A ver, palabras que utilizan los palestinos y palabras para definir lo mismo que utilizan los judíos. Yo aporto una. Territorios ocupados, dicen los palestinos. Colonias, dicen los judíos. Terroristas y jamás. Terroristas o jamás. Por cierto, aquí en España, no, si hay algún vasco en la sala, lo sabrá, ¿no? ¿Cómo se llaman a sí mismos los miembros de ETA? ¿Perdón? Budaris, soldados. Y para ellos eso es la lucha armada, no estudiabas. Son acciones de lucha armada. Pues son atentados. Jamás dicen, no, sí, provocamos un atentado. No. O una acción. Más. Y en los telediarios, cuando se refieren a ETA, dicen la banda. Omiten terroristas, es simplemente la banda. Claro. Y el Estado español, tanto digo el Estado porque han sido los sucesivos gobiernos, han tenido una pelea larga, muy larga, con medios tan prestigiosos como The Economist, por ejemplo, con The Economist, para exigir que por favor no se diga la organización independentista, sino que se diga, en todo caso, la organización terrorista. Naciones Unidas ha tenido que crear una lista de organizaciones terroristas para pedir, por favor, a todo el mundo que los que estén en esa lista sean calificados como terroristas. O sea, hay unos tíos cobrando dinero, digamos, o sea, trabajando, los funcionarios de la Naciones Unidas, trabajando para ver hasta qué punto los metemos en la lista o no. Porque estar en la lista significa que los medios de comunicación deberían, si quieren seguir los criterios de Naciones Unidas, poner a esa organización como terrorista. Israel lleva
años, décadas, pidiendo que Hamás sea incorporado a la lista, para que todo el mundo hable de Hamás como una organización terrorista. ¿Lo veis? O sea, coño, la gente gasta millones, coño, de dólares en framing, digamos, ¿no? En el último extremo. Bueno, más ejemplos, a ver. Más ejemplos. Resistencia o serían los palestinos y terrorismo sería... Resistencia, terrorismo, eso es. Más. Muertes y asesinatos. Precisamente en el caso de Venezuela, el discurso de poder del gobierno a la oposición la quiere llamar terroristas. Incluso a los jóvenes que salen a protestar a la calle para pedir reivindicaciones los llaman no Correcto. protestantes o qué sé yo, sino terroristas. Terroristas. Y en cualquier caso la extrema derecha venezolana. En España también pasa eso. En España también, de vez en cuando, sí. Sí, efectivamente. Gamonal y todos estos. ¿Perdón? El tema de Gamonal y todos estos. Sí, bueno, no sé hasta qué punto tanto como allí. O sea, quiero decir que es que allí es el propio presidente. Sí, pero bueno, puede ser, seguramente. Sí, acciones terroristas, delincuencia, tal. Bueno, y no sabemos, no solo las palabras, no solo las palabras, también lo que sacan, digamos. Una cosa es sacar Burgos entero con niños en los hombros y tal, el Gamonal, con niños en los hombros protestando contra el bulevar de no sé qué, y otra cosa es sacar un tío muy tirachinas. Joder, o sea, ¿qué imagen seleccionas? Evidentemente, ¿no? Bueno, y eso, decir que la paz es la pared roja. Y que la paz es la de roca, efectivamente, ¿no? Eso. Sí, incluso confundir a todo el mundo ya, llamarlo nazi, ¿no? Bueno, etcétera. Claro, a veces, una vez más, vuelvo a repetir, no es la veracidad, es la verosimilitud, ¿no? El framing tiene efecto cuando es verosímil. Claro, cuando dices, no, esto fue un despido en diferido, cuando se van a madre mía, qué lío, me estás haciendo un trilla aquí, cojones, ¿no? O cuando dices, no, esto no es un crédito extraordinario en condiciones y esto a la gente le suena inverosímil, incluso aunque fuera veraz. A veces hay cosas veraces que son inverosímiles. Pedro Sánchez maneja una que a mí cada vez que lo dice me queda un poquito como, cuidado, tío, que no se te vaya la mano. Que es completamente veraz, joder. Y es que estuvo en paro 8 meses. Pero cuando lo dice, yo digo que no, tío, porque es inverosímil. ¿Lo veis o no? Sí. El paro ya está, cabrón. Y es verdad, es la puta verdad. Oye, a mí me pidió trabajo Pedro Sánchez. Bueno, me pidió trabajo. Él se dio de alta como consultor, me dijo, joder, si tienes algo por ahí, etcétera, tío, aquí estoy a tu disposición. Joder, lo puedo encontrar porque es la realidad. Sin embargo, le tengo que recomendar, no me digas, tío. No digas, digo lo mío, por supuesto. No digas, no le contraté. No le contraté, no podía contratar. No. Pero bueno, al menos le cogí la llamada, ¿sabes lo que te digo? Porque él se quejó, no sé si... Bueno, esa fue... Era más bonita esa que decir yo estaba en paro y tal, ¿no? Es más bonito algo que llevaba preparado al intermedio cuando dijo que lo llevaba preparado, pero es verdad que era verdad, cojones, y lo había dicho en la preparación, ¿no? Joder, yo puedo decir estas cosas, decía Pedro Sánchez en la preparación, porque he enviado currículos y no me han contestado, y lo decía como un poco como diciendo, joder, aquí claro, la gente está de los cojones, ¿no? Y encima es que ni te contestan, ¿no? Y entonces yo le dije, tío, dilo, eso sí que hay que decirlo, porque ahí enganchas en una emoción que sí es verosímil porque a todo el mundo le ha pasado, ¿lo veis? Y porque además es como es inverosímil que se lo inventen, ¿sabes lo que digo? Con perdón, porque estoy desvelando aquí, digamos, todo el muestrario, ¿no? Pero es inverosímil que la gente diga, oh, fíjate, se lo ha inventado, hombre, eso no eso si se cuenta es como, coño, es verdad, eso me ha pasado a mí, y es probable que este tío, ¿no? ¿Lo veis? Y en el pensar rápido, eso te hace bajar 7 escalones en el nivel de castismo. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis? Y es el pensar rápido de Kahneman, no es yo no soy casta, no es... a mí me gusta mucho decir también, esto no va de storytelling, esto va de story doing. No es storytelling, es story doing, es lo que haces. Entonces, no es, yo no soy casta, no me lo digas así. Dime qué haces para demostrar que no eres casta. Echar currículos y que no te respondan. Eso es ser pueblo ya, coño. Eso no. Perdón por la frivolidad, pero joder, insisto, que me dedico a la peluquería. Entonces, ¿me voy a dirección de peluquería?
no de nada más que eso, ¿no? Entonces, es todo el rato la utilización de esos marcos, de esas palabras, de ese pensar rápido, el que hace que terrorista, uy, madre mía, terrorista, qué horror. No, lucha armada, no, eso es otra cosa. Gudaris, es que suena hasta bien, cojones. Hay un elemento siempre también, además de identidad, etcétera, que hace que en torno a las palabras se reúnan criterios de gregarios, criterios de identidad, etcétera, y Gudari es una palabra preciosa en ese sentido, ¿no? Es luchador de la patria vasca, ¿no? Joder. No, para los demás siempre es un terrorista, ¿no? Ellos jamás serán terroristas, por supuesto, ¿no? Bueno, todo depende de las expectativas. Un amigo mío de México, por cierto, lo llama el síndrome Disney World, o el efecto Disney World. Le dices a los niños, chicos, esta noche cuando vengáis del cole y os peinéis y os bañéis y tal, mamá y yo os vamos a dar una notición. Los niños, papá, ¿qué es? Por favor, no, esta noche. Cuando vengáis del cole y tal, si os portáis bien, no, por favor, dime, pero es bueno, uy, es buenísimo, pero no te puedo decir nada más. Claro, los niños vienen a todo, pero no debe dar, los tienes ahí sentaditos, ahí, tal. Pon el PowerPoint, mamá. Pon el PowerPoint. Disney World. Los niños, no, tú sí. Disney World. Papá, llorando, el sueño de mi vida. Y entonces empiezas a elevar las expectativas. Sí, vamos a coger un coche descapotable en Miami, vamos a ir a los parques y vamos a estar 4 días, no sé qué, y la zona de Harry Potter y la de Space Mountain y la de Dios y tal. Al día siguiente en el cole, te jodes, y lo voy a disminuir. Elevas las expectativas, mi amigo lo define con una fórmula mágica, joder, que os recomiendo que, si no está aquí, que no está, que apuntéis. El resultado es igual a, la satisfacción es igual al resultado menos las expectativas. Entonces tú estás elevando las expectativas, El año que viene estaremos mejor en la lucha contra el terrorismo que este. El AVE llegará a Barcelona el 21, el 22 de diciembre del año que viene. Ya se ven brotes verdes, etc. Elevas las expectativas, y cuando llegas a Disney World, cuando llegas al avión, los niños llevan 10 horas de viaje, turista, los niños con las piernas ya están dormidos, el de inmigración que tiene 2 horas y media y entre vídeos de bienvenida, no sé qué, te para, pero no tiene usted el libro de familia, no, pero por Dios, claro, hay que llamar, en fin, no es desagotable, colas de 2 horas y media, pasan por delante otros tíos y los niños te dicen, no, papá, ¿por qué pasa ese niño por delante? No, hijo, porque tiene Speed Pass. Entonces tu mujer te mira, pero te dije que compras ya, cariño, pero costaba $150. Qué rata eres, tío, de verdad. Tu puta madre, ¿sí o no? El viaje hace ¿os ha pasado alguna vez algo parecido a esto? Por elevar las expectativas, joder, por elevar las expectativas. Es clave no elevar las expectativas. Clave, absolutamente, en todo lo que hagamos. No elevar las expectativas, o al menos ser consciente de que si las elevas, las tienes que satisfacer. Pero es un buen ejemplo, pero son mucho mejores ejemplos, cualquier ejemplo del gobierno de Zapatero de la segunda legislatura, cualquiera. Y es un extraordinario ejemplo del gobierno actual, el mantenimiento de las expectativas, que es lo único que han hecho estos 3 años. Lo único, bajar las expectativas. Hay un momento en el que, claro, ya no te puedes, hay un momento en el que cuando efectivamente, como ahora, parece que la curva va un poco mejor, el índice de confianza del consumidor, que es un indicador de cojones, en el que nadie repara, pero que es todos los meses, el índice de confianza del consumidor empieza a subir, empiezas a ver que la cosa se va relajando un poco, ligeramente y tal, entonces es cuando puedes empezar a decir, porque además tienes elecciones en un año, que hombre, parece que ya la cosa va mejor, que tal, no le van las expectativas, pero ya salimos. ¿Tú dices que no están aumentando las expectativas? Diciendo Sí, los brotes verdes... No, los brotes verdes no han dicho nunca ellos, no dirán, han dicho raíces vigorosas. Cagadita. Nunca debieron decir raíces vigorosas, yo creo. Raíces vigorosas es una zapateada. Sí, no, de verdad. Y de hecho se le está recriminando todo el rato, ¿no? Raíces vigorosas y tal. Y de hecho no lo han repetido tal vez.
sea, ellos están en aumentar las expectativas, pero de manera discreta, claro, porque vienen las elecciones, tampoco pueden decir, no, tú sigues siendo una puta mierda, no vamos todos por el sumidero. Entonces ahora están, no, porque además tampoco es verdad, los indicadores les permiten decir que bueno, ya venga con el esfuerzo de todos, gracias al esfuerzo de todos, etcétera, ya salimos y tal, ahora no podemos poner en riesgo lo que hemos conseguido después de tanto dolor, etcétera, etcétera. Montoro sí que dijo, bueno, desde del Partido Popular, pero que salió que la recuperación española era, vamos, que todos los países era el ejemplo de Europa, que España iba a ser la locomotora de la Sí, no, lo dijeron ayer mismo, de hecho. Lo están diciendo todo el rato, que España, sí, pero es que... Pero eso se eleva las expectativas. Si No, es que yo creo que matices aparte, raíces vigorosas o si son como ahora, etcétera, matices aparte, pero llevan 3 años diciendo esto es un horror, esto es dolorosísimo, no tenemos más remedio, administrar dolor, lo que decíamos antes, ¿no? La metáfora del cirujano, lo siento, pero esto claro, esto va a ser jodidísimo, pero no hay más remedio, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así, no podemos hacer otra cosa, ¿qué más quisiera yo? Etcétera, etcétera. Y en el último, desde comienzos de este año, que además coincide con los datos, pues si veis las curvas lo veréis, son muy modestas, muy achacosas, ¿no? Pero son favorables, evidentemente. Ellos están subiéndose a esa olita, ¿se les va a dar pronto un poco la mano? Puede ser, no digo que no, pero que creo que ellos sí están en esa pretensión de hasta aquí hemos tenido que vender sufrimiento, ahora tenemos que vender esperanza, ¿no? Me parece evidente, vamos, por lo que hacen, por lo que dicen y por lo que sabemos en realidad, ¿no? Porque se ve. En cualquier caso, lo hagan bien o mal, es evidente que hay que manejar esas expectativas de la manera adecuada, porque si te pasa, la gente te castiga. Y si te quedas corto, pues también, ¿no? Claro, no puedes criar hijos cenizos, coño, que se van de desigual y ni lo saben, ¿no? Hombre, algo habrá que decirles. Entiendo también ese equilibrio. Pero por poneros un ejemplo muy concreto y muy real, sería una muy buena idea que la Plaza de Toros de Vistalegre, que es, para los que no lo sepáis, el templo del PSOE, Vistalegre es el lugar en el que el PSOE ha organizado en los últimos 20 años sus grandes mítines. Fue tomado simbólicamente por Podemos hace 2 semanas, dos fines de semana. Y fueron 7.000 personas. Lo hicieron muy bien, por cierto, dijeron 7.000 y fueron 7.000. Si hubieran dicho vamos a llenar Vistalegre, la habrían cagado, porque estaba la mitad vacía. ¿Lo visteis, no? Pero dijeron 7.000, muy bien, joder, muy bien. Sería cojonudo que el PSOE ahora dijera, nosotros vamos a meter también 7.000 en Vistalegre y que metiera 20.000. ¿Lo veis? Pero claro, si dicen, no, vamos a llenar Vistalegre y tal, esto va a ser un éxito, no sé cuánto. Y al final llenan el Vistalegre, pues bueno, pues vale. Pero si dices, no, vamos a intentar, nosotros también vamos a intentar superar la cifra de Podemos, 8.000. Y meter 25.000. Bueno, no caben 25, pero caben 20. Caben 17, 18, creo. ¿Lo veis o no? Claro, pero eso hay que llenarlo y hay que manejarlo y hay que saber hasta dónde puedes llegar y tienes que decir, Dios mío, podré meter 17.000 tíos en Vistalegre. O sea, es ese manejo de las expectativas que hace que es tan importante en la administración de los asuntos públicos. Bueno, vamos terminando. Al final, como veis, el ciudadano percibe a los líderes y a las historias como protagonistas y antagonistas en unos cuentos, si queréis, en unas historias, en unos relatos muy sencillos. En eso también podemos aceptar naturalmente que sí, son expertos en narratología, en el storytelling, en el framing. Coño, si de hecho se les ve, cuando Pablo Iglesias habla con Jordi Évole en Salvador, coño, le dice, no, aquí estás utilizando un marco, le dice, ¿no lo habéis visto? Estás utilizando en Carolina Vescanza también, no, es que el marco discursivo que utilizan, o sea, se ve, coño, que han mamado estos conceptos, son especialistas en esto. Entonces han descubierto que hay un marco que no funciona, o mejor, que a ellos les funciona peor, que es izquierda-derecha, y hay uno que funciona espectacular, que es abajo-arriba. En realidad es una gilipollez, con perdón, con todo respeto, porque digo una gilipollez argumentando, porque la izquierda en toda la tradición occidental desde hace 300 años, desde la revolución, desde hace 200 y pico años, desde la revolución francesa, desde toda la vida, la izquierda ha sido el pueblo y la derecha ha sido la élite, joder. Pero ellos se han dado cuenta de que eso les funciona peor, porque si razonan y argumentan y cuentan historias en términos de izquierda-derecha, ellos son la extrema izquierda. ¿Lo veis o no? Sin embargo, si actúan y cuentan historias del pueblo frente a la casta, ellos
Ellos son el pueblo y el PSOE es la casta. ¿Lo veis o no? Entonces te cambian el marco, te cambian el frame, y cambiando el frame, y ante un éxito tremendo en eso, gracias también a los esfuerzos denodados del Partido Socialista, que se ha empeñado en demostrar que es un partido de mierda, eso sabe paso. Gracias a todo ese esfuerzo, al final, la gente efectivamente está proclive, es verosímil el relato de nosotros el pueblo frente a los poderosos. PP-PSOE. ¿Sí? Pero para eso, al final, ¿cómo se destila todo eso? ¿Cómo se pone todo eso, todo eso que estamos viendo ahora, que tiene que ver con el framing, con el manejo de las expectativas, con el manejo de las palabras, por tanto, etcétera? ¿Cómo se pone todo eso, cómo se destila todo eso en un producto de consultoría política, por ejemplo? En un relato que a veces es tan sencillo como 4 palabras. El pueblo, 5 palabras. El pueblo contra la casa. ¿Lo veis? Joder, guay, por eso alguien cobraría 30.000 euros. Pues sí, macho. Ellos no habrán pagado porque son ellos mismos los profesionales, digamos, no les habrá hecho falta. Pero alguien puede pagar, tampoco, nadie va a pagar 30.000 euros por un retrato así tan sencillo, en ese caso, digamos, es evidente, ¿no? Pero ¿alguien podría pagar? Claro que sí. Mirad, os voy a poner un ejemplo corporativo para que veáis. IKEA. IKEA tiene un montón de cosas horribles. IKEA está lejos de la ciudad. Hay quien en coche. Como está lejos, hay quien en coche, va todo el mundo el sábado. Como va todo el mundo el sábado, se producen unas acumulaciones de gente allí impresentables, ¿no? Entonces te ponen ese laberinto, ese caminito que tienes que seguir, pasar por las cacerolas o por las camas de los niños para llegar a las cacerolas, ¿no? Luego te tienes que llevar todo el cacharro, el mueble a tu casa, montarlo allí, pasar la puta tarde, montarle un mueble, joder, que por mucho que te ponga el gráfico, joder, un coñazo. O sea, que es una mierda, joder, si no es así. Sin embargo, ostras, es un negocio de cojones. Algo tiene que ver, bueno, por supuesto, claro que sí. Muebles baratos de diseño, evidentemente. Muy baratos, de buen diseño. Entonces, ¿qué hace IKEA para contarte un relato que alivie los aspectos negativos de la marca? Se dan cuenta, y esto es un puro trabajo de consultoría, puedo hablar de él porque lo conozco bien, un puro trabajo de consultoría en el que se descubren 2 cosas fundamentales. Una, que la gente cuando va a IKEA está en transición vital, te estás divorciando, te estás separando, te estás casando, estás montando tu estudio para no sé qué, estás poniendo en la habitación a la niña que ya se ha hecho mayor, al niño que ya se ha hecho mayor, estás comprando la cunita y la camita para el bebé. Coño, estás en un momento de transición, un momento importante de tu vida, en el que tu vida, digamos, recorre un camino distinto a partir de ese momento, ¿no? Punto uno. Es decir, la gente está sensible a coño, con el plan IKEA. O sea, está en un momento importante, ¿no? Dos, no se va a gastar tampoco, no es una barra de pan, es algo importante para ellos, es algo que te compras para 15 años, ¿no? Un buen canal. Y dos, hay un montón de cosas incómodas, pero sin embargo, si lo pones todo eso junto y lo estudias y lo miras, etcétera, etcétera, al final alguien va y dice, un experto en comunicación, en este caso, en el caso de IKEA, una gran agencia de publicidad y de comunicación, dice, coño, ¿y qué tal si le contamos a la gente el relato de la independencia, de la autonomía? ¿Lo veis? Entonces, claro, si le cuentas a la gente el relato de la independencia es, aquí no atiende nadie. ¿Cómo va a atender nadie aquí, coño? Pero tú no estás, pero si te estás divorciando. Coge el puto lápiz y apunta y bájate el mueble, joder. No, pero aquí no te lo quites, tienes que montar tu mueble. Claro, vete a casa tranquilamente, y ponte ahí la musiquita y ponte el mueble, joder, es tu vida, tío. ¿Lo veis o no? Pero me tengo que bajar, sí, joder, hombre. Bienvenido a la República Independiente de tu casa. Eso sí, súbete ahí, ya no te dé la gana. Tírate la almohada, tal, la familia puede hacer lo que te dé la gana. Tómate un perrito de mierda por un por una vez a la semana, cojones. La República Independiente de tu casa. ¿Lo veis o no? Pero yo no noto eso cuando voy a Working. ¿Sabéis lo que digo o no? Sin embargo, voy a Mediamar, que a mí me pone de los nervios, porque yo no soy tonto, ¿sabes? Joder, tío, somos tontos todos los que no compramos. O sea, me parece insultante, horrible, me parece una cosa cutre. No soporto Mediamar. Pero yo veo un relato de Mediamar, cojones. ¿Lo veis o no? Hay un relato de, coño, eres tonto, esto es gilipollas. Si gastas 20
a 20 euros menos, es que tú eres tonto. Yo, coño, al menos hay un relato. Me parece un poquito agresivo, insultante, pero hay un relato. Yo no soporto a Esperanza Aguirre, por razones obvias. Pero coño, la admiro, joder. Una tía que dice, o una sexagenaria, que iba con su propio coche por la Francia y lo dice la tía. Yo digo, vale, tus huevos, joder, Esperanza Aguirre, coño, porque tienes claro tu relato, ¿lo veis? Que es el relato de Sarah Palin, joder. ¿Sí o no? Es nuestra Sarah Palin, joder. Ves a Sarah Palin diciendo, no, porque o sea, hablándote del pastel de manzana y guiñándote el ojo y diciendo a las madres que llevamos a nuestros hijos al hockey, ¿qué cojones? Pero si eres gobernadora de Alaska, ¿tú vas a llevar a los niños al hockey? Si escondes a tu nieto, a tu hijo con síndrome de Down, joder. Bueno, pues no, coño, la tía con 2 cojones, porque tiene claro el relato, es el relato, de nuevo, del pueblo, de Main Street against Wall Street, dicen ellos, ¿no? Y Esperanza Aguirre igual, joder, me cae que no la soporto, ¿eh? Me parece la tía más mentirosa que hay en el país, sin duda. Pero coño, le reconozco el desparpajo y digamos el reconocimiento de un relato que ella asume como propio y que cree, en el que cree y que defiende y que escenifica. Y eso significa que me tengo que enfrentar con 2 agentes de movilidad de mierda. Estos que ha puesto aquí el Ayuntamiento de Madrid siempre en contra mía. Claro, porque son agentes de movilidad, no son policías. No digamos, si no hubiera detenido ¿cómo se llama? Del ejército del aire, seguro que se cuadraba la tía. Pero no, quedó pringados de agentes de movilidad, a una sensacional que va en su propio coche, joder. Oye, yo he visto Esperanza Aguirre yo lo he visto, no he encontrado de pura casualidad, pero viene en turista, ¿eh? O sea, la tía se lo cree, joder. ¿Se lo cree? Bueno, en fin. Por tanto, al final es efectivamente cómo lo destilamos todo en un relato de 4 palabras, y puede ser de una sola palabra: Volvo, seguridad; Coca-Cola, la alegría; Harvard, el prestigio; sí, Rajoy, la economía; Podemos, contra la casta; PSOE. No, bueno, yo creo que Pedro Sánchez empieza a tener un relato. No me quiero tirar el folio ahora, ni muchísimo menos. El relato del tío normal, ciudadano común. Nos lo creemos más, menos ahora, probablemente porque lleva 100 días, pero ese es el relato. El relato es calle, 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 tío. Bájate del coche blindado, que no te vean en un coche blindado, cojones. Entonces... Ya, pero joder, lo tengo aquí, pero es que hay ¿cómo es así además? No, es que hay un coche, ¿veis? Tienes que entenderlo, hay un coche y un conductor. ¿Y entonces qué hago? ¿Cómo? Tío, bájate del puto coche blindado. No hay peor símbolo de la casta, que hay 2 símbolos de la casta: un sombrero de copa y un puro, y luego un coche blindado. Cojones. Pues hay que dejar el puto coche blindado ahí, joder, aparcado. Ayer había un tío de eso y dice, ¿parece bien? Un Citroën de 25.000 euros que hemos visto, tal. Además es leasing, ni siquiera se paga lo mismo, joder, por el puto coche. Pues tienes que pasar el coche. Perdonad para que veáis, Dios, lo prosaico que es. Pero es que te cogen con el coche blindadito y mira, ya está. Claro, es verdad también que en el caso de Pedro Sánchez hay un desafío, y es que, hombre, a pueblo te gana Pablo Iglesias, digamos, de momento. Entonces tienes que compensarlo te tienes que poner la corbata, joder, 1 vez a la semana, 2 veces a la semana. Y por supuesto no la puedes cagar con gilipolleces. La cagas 4 veces y te vas por el subidero, pero ya, vamos. Y ya llevas 2. O sea que... Sí, no, oye, eso lo de Madrid, lo podéis imaginar. Oye, te quedan 2, tío. Trujillo, la ministra Trujillo de Vivienda, fueron 3 cagadas y media. Las soluciones habitacionales, los minipisos y las Kelly Fighter. 3 cagadas. A tomar por culo. Siguiente. O sea que como la vuelves a cagar, pues... Afortunadamente él no se atrujilla, yo les digo a estos. Trujillarse es atrujillar. ¿Para qué traer un departamento de comunicación? Me cago en un kilos, esto es un horror, tengo que hacer yo todo, tengo que revisar nada. Los medios de comunicación son una mierda, me los quieren matar, tengo enemigos por todos lados, me persiguen la CIA, tal, eso es atrujillarse. Eso es atrujillarse. Afortunadamente tengo que decir que Pedro Sánchez no se atrujilla. Al contrario, joder, vaya cagada, tío, vaya cagada. Lo del Ministerio de Defensa, joder, ¿y esto cómo se puede arreglar?
silla, oye, la hemos cagado, coño, con tal. Afortunadamente, en ese sentido es muy buen tío para trabajar, pero cuando se atrujilla. Cuando se atrujilla un tronco de estos, claro, que además están subiditos, todos ellos, subiditos. Pablo Iglesias también, seguro. Claro, cuando te ponen escolta, perdón, en cuanto dice la gente, no, pero el carisma viene con la escolta, joder. O sea, tú ponle a un tío escolta. Hay unos señores en Estados Unidos, puedes ir, ¿eh? Hay unos señores en Estados Unidos que ofrecían, no sé si están vivos o se han conseguido negocio, no, pero que ofrecen por unos cuantos dólares, sea usted famoso durante un día. Entonces te ponen 4 cámaras, 2 fotógrafos y 2 de televisión. Pero te lo juro, un escolta, un coche y tal. Y durante, lo hacen en Nueva York, yo lo vi al menos en Nueva York. Y durante un día pagas lo que sea, 500 pavos o lo que sea, y te pasean por Nueva York. Joder, entras en todos los restaurantes, la gente te mira, te sientes como... Y porque llevas unos tíos delante con la cámara, ¿qué tal? Bajas del coche, entras en el restaurante, tienes un tío detrás que dice, perdón, ahí tienes mesa, inmediatamente métete a ver sitio, sí, pasa. Y luego empieza a cuchillar aquí, ¿quién es? No sé, eso debe ser muy importante. El carisma hombre, hay una parte que evidentemente el carisma de Clinton no es el de Montilla o el de, yo no sé, el de Aznar, ¿no? Pero coño, el carisma te viene con la escolta, os lo garantizo. Y con el conductor, y con, vamos, vamos, o sea, perdón. Cuando Pedro Sánchez hizo su declaración o la de que haría funerales de Estado para las... Sí, víctimas, esa es la segunda. ¿Cómo lo afronta el Departamento de Comunicación? Pues la primera lo dijo, en ese caso de los funerales de Estado, lo dijo en un desayuno de... Supongo que nadie está aplicando estas cosas, ¿no? No, digo seriamente. No, digo, estamos, ¿cómo se dice? Estamos a puerta cerrada, ¿no? Hablo con suficiente confianza como para poder pediros también con la misma confianza, porque si alguien tuitea, pues tenemos que hacer, ¿no? Pero sí, os pido, por favor, que hago con esta naturalidad, precisamente porque sé que estamos off the record, digamos, ¿no? No, sucedió en un desayuno de, no sé si Europa Press o el Fórmula Nueva, no, de Europa Press fue. O sea, estos desayunos que los carga el diablo. Los desayunos, la primera recomendación es no se desayuna. Si quieres desayunar, se desayuna. No, de verdad, nos carga el diablo los desayunos estos, porque te confías. Al final, después de tu discurso, te baja la presión, digamos, sanguínea, te relajas y vienen las preguntas. Y además en un ambiente distendido de mañana, ¿sabéis cómo son los desayunos? ¿No? Entonces él se relajó y la penúltima pregunta pues fue algo de violencia de género, que mira que podías haber tirado el argumentario. Ya está, porque el gobierno respeta la violencia, ya está, cualquier cosa, joder, no. Pero se le fue. Entonces la primera reacción es un silencio en la sala y la cara, una cara que es muy conocida, es una reacción que yo he vivido varias veces, lo juro que no estoy hablando conmigo, que es como que te sube la sangre a la cabeza, ¿sabéis, no? O sea, como de vergüenza, ¿no? Y te miras con alguno, con tu colega de departamento o con quien sea, no lo miras a él, claro, o sea, quiero decir, yo no estaba en esa, pero me lo imagino, o sea, yo no estaba, pero me ha pasado muchas veces. Entonces es como... me ha pasado muchas veces, café 80 céntimos, por ejemplo, eso fue como coño, y ahí cagado, ¿no? ¿Sabéis? O sea, como cuando te pillan una llamada de un amante, ¿no? A ver si pasa desapercibido, no pasa desapercibido, por supuesto que no. Entonces luego depende del caso, ¿no? Depende del caso. En este caso particular, corrigiéndolo inmediatamente. No quería decir eso, quería decir que es un asunto de Estado, etc. En fin, la cagada está hecha, ¿no? Y en el asunto de la supervisión del Ministerio de Defensa fue distinto, porque aquello fue un titular en una entrevista en El Mundo, en una de estas entrevistas de esgrima de la parte de atrás, estas de cómicas que también las cargan el diablo, por cierto, de preguntitas en plan cachondo y tal, jueguecitos de palabras, no sé, y el pobre pues dijo aquello le dijeron, ¿qué ministerio suprimiría usted? Y él dijo, no suprimiría ninguno. No, a ver, alguno no puede suprimir. Venga, pon defensa. Tal cual. Entonces, el titular era sobra el Ministerio de Defensa.
La reacción inmediata fue, en primer lugar, por favor, esto que no vuelva a suceder, las entrevistas se supervisan, tenemos derecho a supervisar, ¿sabes? ¿No? Hay derecho a supervisar, cuando te editan una entrevista tienes derecho a revisarla. Y de hecho ya se supervisan todas, se revisan todas. Los libros de estilo de los periódicos, desde hace 50 años, desde el New York Times impuso esa pauta, ¿no? Y es, si te editan las palabras que tú dices en una conversación grabada, el entrevistado tiene derecho a revisar. ¿Lo veis o no? Entonces, al revisar, dices, hostia, estoy pensando. ¿Qué pasó? Revisaron la entrevista y en la entrevista había un titular que a ellos, al equipo de prensa, le había llamado mucho la atención y no le había gustado nada. El titular que le habían puesto era parte de mi primer salario fue en negro. Que lo dice en la entrevista. Y a ellos, no sé muy bien por qué motivo, les pareció terrible aquello. Cuando a mí me parecía encantador, por cierto. A mí me parecía encantador. Porque todo el mundo ha cobrado parte de su primer salario, del segundo y a veces de todos en negro. Por tanto, y no estás diciendo nada, digamos, ¿no? Es tu primer salario que ponía en pesetas, además. Lo ponía en pesetas, no sé cuánto, 30.000 pesetas, parte de ese salario fue en negro. Pero por algún motivo alguien del departamento de comunicación dijo, uy, madre mía, esto no, por favor, no me pongáis esto. Dijo, vale, lo quitamos, pero le pusieron lo de defensa, ¿no? Entonces, primera instrucción, se revisan todas las entrevistas. Los periodistas, si se lo pides, lo hacen, no hay problema. Y dos, si no quieren hacerlo, pero entonces sobra, en lugar de sobra en el Ministerio de Defensa, sobra presupuesto del Ministerio de Defensa. Pero el periodista dijo, ¿qué cojones? Ha dicho que sobra es de defensa, por lo tanto no lo vamos a corregir ni lo vamos a crear, a lo cual pues hubo que declarar y pedir perdón al día siguiente, pidió perdón, me equivoqué, fue en un contexto tal, pero llevas dos, tío. A la cuarta, ZP 2.0. ¿Sí o no? Sí, el peligro, tal cual, vamos. O sea, el peligro es, mira, no apenas. Pringado. Eso es lo que hay que conjurar, ¿verdad? Termino ya. Entonces, al final, relatos, ¿no? Relatos sencillos, cuanto más sencillos mejor, que estamos fuera de hora ya, ¿no? Termino ya. Termino, de hecho, con un... Bueno, termino, de hecho, con una reflexión sobre la ciberutopía. Ya lo he mencionado antes, pero os prometí que os pondría fotos de cómo funciona en Internet la opinión pública. Aquí lo tenéis. Rojos a un lado, azules a otro. Es decir, el que piense que hay cruce de opinión entre unos y otros, buscando el punto de equilibrio, la verdad, etcétera, se equivoca. Y el que piense, aquí lo veis también, la blogosfera en distintos países, y veis cómo se agrupa la gente por colores, Francia, Alemania, Irán, incluso, o sea, no es es algo típico de la condición humana, no de los países, ¿no? Esto puede, dicen algunos, que esté produciendo flojera social, el hecho de que hay un experimento muy bonito desde hace 100 años que demuestra que cuanta más gente hay tirando de una cuerda, menos esfuerzo individual se hace, ¿no? Entonces hay mucha gente que empieza a pensar que quizá el hecho de que la llegada de Internet y tal esté produciendo una flojera social, es decir, que bueno, yo ya soy miembro de Podemos porque me he dado de alta poniendo ahí mi DNI, con lo cual ya está. Ni pago cuota, ni me movilizo, y si me llaman a la manifestación ya lo veis un poco, ¿no? No lo digo por Podemos, lo digo por Internet. O no, si yo ya le he dado al me gusta en Facebook, yo ya he hecho yo ya he firmado en change.org una petición, ya para qué voy a, ¿no? Y hay mucha gente que piensa que la primavera árabe se hizo gracias a Twitter. Bueno, algunos pensamos que la primavera árabe se hizo básicamente gracias a que el ejército decidió que se podía hacer, primero, que había que derrocar a Mubarak, uno, dos, gracias probablemente también a que Al Jazeera puso 4 cámaras, una en cada esquina de la plaza de Tahrir, y 3, y además había unos cuantos frikis fuera del Cairo, fuera de Egipto, tuiteando. Vale. La prueba está en que hoy que alguien intenta hacer algo a través de Twitter en Egipto, que por cierto está libre, para puede hacer lo que uno quiera. Pues ahí estamos, ¿no? Bueno, en fin. Al final, esto me lleva a una reflexión. Hay un paper que solamente menciono, muy bonito, de cómo se organiza la gente en Twitter y que explica que hay 6 tipos de conversación distinta. Os lo dejo aquí señalado, es una delicia. Está en inglés, solamente en inglés de momento, pero es una delicia y lo tenéis ahí señalado en la presentación, ¿vale? Para explicar que no es todo
No todo tampoco son tribus. Hay veces que efectivamente la conversación política casi siempre es de tribu, como ves aquí. Esta es la conversación sobre no sé qué asunto, sobre el presupuesto en Estados Unidos, y aquí están los demócratas tuiteándose entre sí, y aquí están los republicanos tuiteándose entre sí. Y no hay puentes prácticamente entre unos y otros, como ves. Esto sucede en cualquier país, evidentemente se forman estas pandillas, decíamos antes, o estas tribus. Pero luego hay otros tipos de conversación. Los tenéis aquí. Los fans, la forma de concierto, digamos, todo el mundo da, no sé, los Gemeliers, mi hija estaba con Gemeliers, y yo ya no con Gemeliers. Una cosa así, todo el mundo, Bruce Springsteen, ¿no? O el código libre en internet, y toda la gente tuitea sobre el código libre, sobre cosas muy raras, ¿no? Y generan estas olas que no tienen nada que ver con las que acabamos de ver ahora. También hay conversaciones como estas de supermercado. La gente no entra en el Carrefour, joder, qué guay, que hoy venimos a Carrefour todos, venga, vamos la hora. No, coño, vas, compras el chorizo y te vas, ¿no? Bueno, pues eso, a veces en Twitter se producen ingresos masivos de gente, pero que sin embargo no se relacionan entre sí. A esa conversación nosotros la llamamos el supermercado. No, joder, está Twitter petando. No, no está Twitter petando, tío. La gente ha entrado a mirar y se ha ido. Ya nos vamos. Señor, no sé si se ha ido. Estamos fuera de aquí. Nos vamos. Bien, por último, termino con esto. Bueno, por supuesto no hace falta que haga una apelación ética. No todo vale. Evidentemente estamos hablando de un material, como veis, que es sensible, ¿no? Y es la responsabilidad de cada cual aplicarlo como quiera. Supongo que lo que he estado explicando estas 2 horas es suficientemente indicativo de lo que quiero decir. Pero quiero terminar con 2 vídeos. Mirad, hay gente que dice, fruto de este tiempo nuevo en el que estamos, hay gente que dice, os pongo un vídeo que nos puso la directora de Relaciones Externas de Google, este vídeo que vais a ver aquí ahora, espero, y que vais a escuchar también, que dice que nos movemos, que los seres humanos somos como estos estorninos que veis aquí, que se mueven por estas olas, no sé si se ve más o menos, ¿podemos apagar ahí, Luis, por favor? Como estas, ¿no veis? Estas olas de estorninos que de pronto los trending topics y tal, y Pedro Sánchez ha entrado en Sálvame, Dios mío, celebramos, y tal, y nos vamos, y venimos y tal. Yo estaba, cuando vi este vídeo por primera vez, en una conferencia en la que estaba Cándido Méndez, a los 20 años del sindicato, viejo sindicalista, y Cándido Méndez escuchó a esta chica de Google, y terminó, y cuando terminó el vídeo, esta preciosidad de vídeo, etcétera, Cándido Méndez dijo, bueno, sí, no, a mí me parece muy bien, Bárbara, lo que has dicho, pero yo tengo que decirte que a mí también me parece sugerente perdón, voy a intentar apagar esto si puedo, pero dijo Cándido Méndez, a mí también me parece muy sugerente esta idea de estos patos que van en forma de punta de flecha, que se van turnando uno a otro y que tienen claro cuál es el destino, cuál es el relato, cuál es la